La Resortera. En un mundo donde el romanticismo a la medicina se esfuma, con ilusiones vendidas por mercadeo y dinero, donde la astucia genera engaño a todas esas personas que dan su confianza a nosotros, los médicos, vengo a hablarte y educarte con realidad y experiencia. Más allá de la plástica es tu espacio seguro, con cercanía, confianza y respeto, porque primero está tu salud y luego tu belleza. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Más allá de la plástica. Hoy en este episodio estoy muy feliz. Es un episodio un poco diferente de los que les había hablado desde el principio. Muy especial. La verdad que estoy muy emocionado y estoy seguro que les va a encantar. Saben que este podcast nació desde una idea muy noble, muy buena. Yo soy Abraham Castro, cirujano plástico, estético y reconstructivo, formado en Israel. Ahorita todavía me encuentro en mi proceso de incorporación en el Colegio de Médicos de Costa Rica como cirujano plástico, estético y reconstructivo. Y bueno, ha sido toda una travesía y aquí vamos, fuertes y constantes. He estado colaborando en diferentes centros médicos de Costa Rica. Y la verdad que he tenido una muy linda experiencia encontrándome con profesionales, colegas, cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos de primer mundo. La verdad que éticos, profesionales, con técnicas y bueno, no de nada de envidiar a primer mundo. Y pues bueno, y otra de las cosas que estoy haciendo, obviamente como saben y los que me están siguiendo, es el podcast. Estoy también muy contento y quería agradecerles porque han estado comentando más. Creo que me llegan muchos mensajes pues privados, pero ojalá que también los puedan comentar para que la gente se siga animando más. Pero he tenido muy buen feedback y pues esa parte me tiene también bastante contento. Recuerden que este es un espacio seguro, libre, un espacio para acercarnos los cirujanos a ustedes, los pacientes o potenciales pacientes. O tal vez no seas vos un paciente o no vayas a ser, pero tal vez algún familiar tuyo. Y es un espacio para educar, para acercarnos, para que sea un portillo, una ventana de lo que sucede más allá de la plástica. Así que bueno, sin más retrasos, como les comentaba, este es un episodio muy especial porque es mi primer invitado, una persona que admiro muchísimo, una persona que, bueno, el doctor Jonathan Zaga, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, y subespecialista en todo lo de pediatría, nos va a contar un poco más de su subespecialidad, que bueno, admiro muchísimo, tipo role model, porque la verdad que increíble su travesía. Quiero comentarles y como parte de introducción, porque tal vez los ticos vamos a entender muchísimo esto, pero nosotros relacionamos muchísimas cosas con el fútbol y yo a Zaga lo definiría para que me lograran entender como el caballero de la plástica. ¿Por qué? Porque siempre yo lo conocí en el hospital. Nosotros hicimos nuestra residencia en el hospital Hadassah, en Ein Kerem, en Jerusalén. Y bueno, lo conocí en los pasillos cuando yo estaba en cirugía general y él ya estaba en cirugía plástica. Y recuerdo que todo el mundo me hablaba de Zaga y me decían que era una gran persona, un excelente profesional, un tipo muy inteligente. Y recuerdo que cuando tuve las primeras oportunidades o las primeras veces que le hablé, siempre nosotros sabemos lo que es estar en una residencia y lo que, ¿verdad? Que el tiempo y la gente no entiende, pero muchas veces los segundos cuentan. Y siempre tuviste la decencia de parar, tenderme la mano, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Que muchas veces uno, ¿verdad? Por la prisa empieza a olvidar inclusive hasta esos detalles, ¿verdad? Y
Sí, de cordialidad. Claro, claro. Y eso es algo que recuerdo y recuerdo con muchísimo cariño. Siempre, claro, ¿en qué te puedo ayudar? Y después, que ya más adelante vamos a comentar, siempre me decían, él es muy inteligente y es el chineado de Margulis. Y yo decía, interesante. Entonces, yo siempre he tenido una teoría, digo que para tratar de ser el mejor o de los mejores, tenés que acercarte a los mejores. Entonces yo decía, bueno, entonces a él es al que me tengo que parecer, ¿verdad? Y les cuento esto porque, bueno, cuando yo terminé, cuando Saga terminó su residencia en plástica, yo fui ese cupo, ¿verdad? Porque cuando yo fui a la entrevista con Margolis, me dice, bueno, te estás aceptado. Me dice, tenés que esperar a que la próximo campo se libere. Y ese fuiste vos y también Max, ¿verdad? Que estaba en ese momento. Y les cuento que, bueno, Saga fue un emblema del departamento. Él fue jefe de residentes. Y bueno, yo también terminé siendo jefe de residentes, entonces creo que es un muy buen cupo, digo yo, que preciado de muchísimo esfuerzo, talento y pues bueno, ahora vamos a hablar un poco más de lo que significa estar en una residencia. Así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar acá. De, de verdad que lo agradezco muchísimo. Sos una persona que no solo confío, consulto y admiro muchísimo, sino que también significas un role model porque ahora nos vas a contar un poco más de tu carrera profesional y la gente va a entender por qué. Em, Bueno, pues muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí, a los que oyen, gracias por oírnos. Y al final, cuando el doctor Abraham Castro me platicó pues lo que queríamos hacer con este podcast de Más allá de la plástica, creo que está padre para que conozcan la vida detrás del médico, ¿no? Al final, el paciente llega y nada más te ve en consulta y no sabe lo que hay detrás. exactamente. Desde el esfuerzo, desde las noches sin dormir, desde el sacrificio familiar y desde el día a día, ¿no? De cómo llegaste a donde estás. Y al final se junta ahora sí que, bueno, yo creo, yo soy muy creyente, se junta Dios, se juntan casualidades, causalidades, se junta todo esto que pues, lo van a ver ahorita. Nada más para que la gente te vaya conociendo, si puedes decir que tus atestados profesionales, dónde te graduaste, dónde la residencia, para después ir entrando un poco a poco. Sí, claro, miren, yo soy Jonathan Sada Galante, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo. Yo estudié la carrera en la Universidad de Anáhuac, en México, soy mexicano. Este, a la mitad de la carrera dije, no, esto no me está gustando, chance me quiero ir a Estados Unidos. Pausé mi carrera un año, me fui a Nueva York, estudié para el Step One. Hice el Step One, que son los boards de Estados Unidos. Regresé a México y yo quería entrar a Estados Unidos, ¿no? Yo dije, Estados Unidos, yo no tengo de otra. Y luego hice otro Step 2, ya para terminando la carrera y me di cuenta que para ser cirujano plástico, yo estuve en un percentil 90, que es bueno, es muy bueno, estás más arriba que el 90% de la gente, pero para entrar a cirugía plástica como extranjero en Estados Unidos es bajo. Entonces, tienes que hacer muchos años de investigación y no quería eso. Y ahí fue cuando empecé a investigar qué había y vi a DASA y vi que era súper Bueno, reconocido. pero para que la gente entienda, por estar por encima del percentil 90, ¿verdad? Es el sueño de la gran mayoría, así que, ¿verdad? Sí, es bueno. O Modestia sea, para aparte. entrar a cualquier otra Claro, claro, especialidad podía haber entrado a ser claro. pediatra, ser internista, hacer lo que sea, pero no podía haber entrado para ser cirujano plástico. Entonces, ahí fue cuando conocí a DASA. Ahorita les platicaré cómo entré, pero hice cirugía plástica y cirugía general en la DASA. Y después estuve 6 años en Israel, de los cuales 3 años fui jefe de residentes en cirugía plástica, que fue difícil. Ahorita platicaremos de eso. Y después hice una subespecialidad en cirugía plástica pediátrica y cirugía plástica craneofacial en The Hospital for Sick Children, Sick Kids, en Toronto, en Canadá. Estuve en Canadá un año y después de evaluar si regresábamos a Israel, si nos quedábamos en Toronto, decidimos regresar a la Ciudad de México
Hice los exámenes para certificarme en México y ahora soy cirujano plástico estético y reconstructivo, certificado en la Ciudad de México, atendiendo pacientes de Estados Unidos, de Canadá, de México, de todos lados. Este, Excelente, entonces, sí, ¿no? esas son mis Tremendo, credenciales. tremendo CV, es increíble. Así que bueno, qué bueno que les contaste un poco de quién sos vos. Y bueno, yo hablando, ¿verdad? Detrás de cámaras, una vez que cuando estábamos hablando de lo que es tu historia, ¿verdad? Porque la gente a veces nada más dice, hiciste ahí tu residencia y, qué bueno, ¿verdad? Y listo. Y sobre todo aquí a veces en Latinoamérica. Eh, pero la gente no sabe lo que hay detrás y lo que uno pasa, ¿verdad? Y detrás de cada historia de éxito hay un esfuerzo, yo diría que de verdad que lágrimas, sudor y sangre, así es, así es. Y entonces quería que les contaras un poco lo que es tu historia, cuando decidiste, por qué decidiste irte a DASA, qué fue lo que te dijo. Mira, un día agarraste y te levantaste y dijiste, voy a irme a Daza, voy a irme a Israel a sacar mi residencia. ¿Por qué lo hiciste? Contanos un poco. Miren, les voy a platicar un poco. Me voy a ir un poquito más atrás, hablando de esas lágrimas, sudor y sangre. Claro. Cuando yo me fui a Estados Unidos a hacer el Step One, es muy nosotros tratamos de comparar nuestra carrera a los boards de Estados Unidos. Y para no hacer el cuento muy largo, yo me fui terminando el segundo año de la carrera de médico cirujano en México, cuando en teoría terminas Basic Science, las ciencias básicas, bioquímica y demás. Me fui para allá y yo dije, no, pues yo voy a hacer el examen y termino y ya voy a estar un paso adelante. Y no entendía lo difícil que iba a ser. Me fui con un presupuesto súper bajo, compartía un cuarto con un egipcio. Yo soy judío, entonces se podrán imaginar el cuarto, compartíamos un cuarto en Queens. O sea, fue difícil en todo el aspecto económico, social, y llegué y me enfrenté a un conocimiento fuera de serie. Los gringos, cuando terminan el segundo año, ya llevan 4 años de Basic Science, de un minor. Entonces llevan 6 años de estudio y yo llevaba 2. Entonces me acuerdo Sí. que hacía exámenes de simulación de los TEPS y sacaba menos de 2. Yo lloraba y le decía a mi papá, un mono que le pica A, pues por estadística saca más que yo. O sea, ¿cómo puede ser? Yo estoy estudiando, me estoy matando, no salgo y saco menos. Pues fue mucho trabajo. Después, pues ya les platiqué que hice el examen y no me fue mal, me fue bien, pero fue mucho trabajo, mucha sangre, muchas lágrimas, mucho esfuerzo económico y sentimental para poder decir yo voy a entrar a Estados Unidos, ¿no? Y era el sueño. Y cuando veo que no, ese sueño se había derrumbado, digo, pues, ¿qué tengo que hacer, no? Al final yo quiero ser cirujano plástico y el camino de Estados Unidos no era posible porque yo tenía mi novia de muchos años en México, mi novia de la comunidad judía, obviamente no me iban a dejar irme con mi novia, mi especialidad, sin estar casado. México tiene un muy buen nivel de cirugía plástica, Sí, pero no me cierto. permitía, Aquí hay formados, perdón que te interrumpa, aquí hay formados en sí, México y wow. sí, México tiene un muy buen nivel de cirugía plástica, pero yo no me quería quedar, yo siempre quería explorar mi residencia fuera, no sé por qué, porque puede ser que también sea un tema de la paga en México no es muy buena durante la especialidad, y quería ver si quería vivir afuera, yo la verdad es que no tenía pensado regresar a México. Entonces empecé a explorar opciones y vi la opción de Israel. Había varios cirujanos, había neurocirujanos en México muy buenos formados en Israel, y sabía yo que era un hospital top. Para ese entonces, les voy a poner un poco, ya que es un podcast social, pues les voy a poner un poquito de mi vida, ¿no? Yo había terminado la carrera, yo estaba en el servicio social en México y sabía que me quería ir, ¿no? Mandaba mails a DASA, no me contestaban. Entrar a Israel no es un proceso de aplicación formal. Eso es algo que tiene que la gente que entender. Hay pros muy altos de estar en Israel, como la formación, y hay contras. Y uno de los contras es la organización. Tenemos que ser muy sinceros. La En organización no es todo muy Israel, buena. en todo Israel. Yo no sé, Así dentro es. del balagán es una palabra de verdad que Es un dentro del desmadre, como dirían desorden en México. dentro de desorden es ordenado porque todo el mundo
al final llega y hay... Llega y llega bien, pero al final no es de que se entra como en México el 1 de marzo, como en Estados Unidos el 1 de julio, y hay cuántas plazas, no, no. Ahí hay 3 plazas un año y después no hay plazas 6 años y luego hay una plaza y es mucho relajo. Yo mandaba mails, nadie me contestaba. La situación económica de mis padres que me apoyaban no era muy buena y yo tenía que ver cómo le hacía para entrar, ¿no? Para ese momento yo tenía una novia con la que ya estaba comprometido y si ya les estoy platicando mi vida, les voy a platicar cómo me comprometí. Durante el servicio social, yo hice el servicio social en México en una comunidad rural y yo hacía las guardias de la noche, o sea, me quedaba cada 2 días de noche de guardia. En la mañana trabajaba con un cirujano plástico porque tenía que atestar en Israel que trabajé un año con un cirujano plástico y yo sin estar aceptado, yo estaba ya preparando mis papeles para irme a Israel y no tenía idea, allá no Wow. sabían que yo quería entrar. Y en los fines de semana me iba a comprar joyería y les vendía a las enfermeras del servicio social joyería para ganar dinero y poderle comprar el anillo a mi esposa. Ese era el Wow. plan, ¿no? Entonces a mí me iban pagando y yo iba juntando dinero, iba trabajando y yo decía, bueno, pues, todo esto es porque ya le di el anillo a mi esposa al final, compré el anillo, seguí trabajando y me decían, ¿y qué vas a hacer? Les decía, yo voy a entrar a Israel y voy a entrar a Adasa porque tienen muy buena cirugía plástica pediátrica y me gusta esa parte de cirugía plástica pediátrica y me gusta ayudar a los demás vi el plan de estudios y no nada más era cirugía plástica pediátrica, teníamos cirugía estética en las tardes, o sea, todas las ramas de la cirugía plástica era el programa más completo de Israel. Entonces, yo quería entrar ahí, pero no me contestaban. Para ponerles un poco en perspectiva, yo me casaba en abril del 2016 y esto ya era noviembre y me seguían sin contestar los mails y yo no tenía nada. Entonces yo trabajaba en México con un cirujano plástico y era un nivel de presión enorme. Y platicando en una comida con un tío de mi esposa, me dice, oye, mira, yo conozco a un conocido, un muy amigo mío que está invirtiendo para traer la marca de Adasa a México, que apenas va a empezar el hospital, ya se va a abrir. Ah, sí, que me Pero agregaron esto fue al en chat, de hecho. 2016, fue hace casi 10 años. Me dijo, déjame ver si él nos puede echar la mano y mandar un mail nada más para que vean tu currículum, o sea, no para meterte, o sea, para que te Sí, vean. exacto. Y entonces, él me contacta con el que ahora es jefe, en ese momento era vicepresidente, ahora es presidente de Adasa, Joran Weiss, un tipazo, un Sí. anestesiólogo, que en ese momento era vicepresidente. Y él manda un correo diciendo, miren, aquí está yo le mando mi correo con mi currículum a Joran Weiss, esto es noviembre, diciembre del 2015, y le digo, mira, mi plan es hacer 2 años de cirugía general, luego 4 años de cirugía plástica, me encantaría hacerlo en Adasa, aquí está mi currículum, aquí están mis publicaciones, denme una oportunidad, me puedo acercar? Y él reenvía ese correo con el currículum a los dos jefes de servicio, al director de cirugía general y al director de cirugía plástica, diciendo, oigan, tengo este A prospecto de Pikarsky México, y a a Margulis. Pikarsky, a Alon Pikarsky y a Alex Margulis, Que ¿no? Alex Margulis, para la gente que entienda, es nuestro jefe amado, porque todos Exactamente, nos terminamos sí, enamorando de él, ¿verdad? Ajá. sí, pero es muy duro y es Sí, reconocido mundialmente por su trabajo, todo el mundo lo conoce, está en los libros. Y bueno, él reenvía ese correo a ellos dos. Y a mí me llega, cuando respondes el mail, te puede poner reply o reply all. Y a Lon Pikarsky le pone reply all, yo estaba copiado en ese correo y dice, yo con mucho gusto lo veo, si Margolis acepta yo lo puedo ver y entrevistar y no tengo problema. Yo dije, muy bien, muy seco, pero bien. Y Pikarsky style. Margolis contesta un párrafo muy grande diciendo que él no va a aceptar al hijo de un rico porque tenga palancas, así es en México, me va a aceptar y que él no tiene espacio y que él no va a aceptar a nadie por palancas, así se dice en México, no sé si se entiende en Costa Rica, Sí, aquí lo entendemos. pero que no. Y yo me quedo blanco cuando veo ese correo, se me cae el mundo. Yo ya estaba trabajando con un cirujano plástico para revalidar ese año que te piden, para completar los 7 años que te piden en Israel. Ya tenía los exámenes de Estados Unidos,
Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Wow. Y de repente hablo con una amiga que al final también acabó en Israel, pero ella ya acabó como después de ser oftalmóloga, y me dice, pero bueno, ¿por qué te quieres ir para allá? Le digo, mira, ve sus artículos, es que lo que él hace está fuera de serie. En ese momento, 2 años antes o 3 años antes sacaron un artículo de una técnica que se llama Sleep Technique, manga, que quiere decir para reconstruir nevos, nevos son lunares congénitos en los brazos de los niños, poniendo un globo que se pone en la panza, se expande la piel, después se quita el globo, se mete la mano a la piel y con esa piel se reconstruye el brazo. Estoy tratando de explicarlo para la gente Yo que lo creo conoce. que, Sé que es un poco difícil de vos entender. sabes que yo creo que Laura Víquez, con la que es como Ajá, mi hermana acá, sí, yo sí, creo sí, que me ha ella platicado. presentó ese caso para cuando se asoció aquí en la Asociación de Cirujanos Plásticos. Porque sí, es que es... Eso lo publicaron en 2000. Creo que Laura está en la publicación, no estoy seguro. Sé que la publicó también Yair Shahar, que lo conoces muy bien, Claro. con Alex Margulis. Y yo vi ese artículo, yo vi esas cosas que él escribía y dije, yo ahí tengo que ir, no hay otra opción. No hay otra Claro. opción. Entonces me dijo ella, pues escribe, o sea, me recomendó, estaba platicando con ella de qué hacía. Me dijo, pues te tienes que ir a explicarle que no eres el hijo de un millonario. Le dije, pero no tengo dinero, me voy a casar, no tengo dinero, ¿cómo irme? No, pues consigue. Y tras de eso es carísimo, mira ya. Entonces, fui con una familia en México que ayuda a gente que necesita. Me pagaron el boleto de avión y yo imprimí todos los artículos del profesor, de Alex Margolis. Los imprimí, los engargolé en un libro y los subrayé todos, ¿no? Los leí todos y les dije, los subrayé para llegar y decirle, quiero hacer esto. O sea, no soy el hijo de un millonario, esto fue un malentendido, pero no tenía cita, no tenía nada. Compré un boleto de avión y me acuerdo que en el vuelo de ida hay un libro muy famoso no me acuerdo quién es el autor, que dice How to Make People Like You in 90 Seconds or Less. Y lo leí, porque hablaba de que es muy chistoso, a la gente les voy a dar tips, hablaba de que tienes que copiar su lenguaje corporal, que no puedes tener los brazos cruzados porque es un mecanismo de defensa, tienes que abrir los brazos, si la persona está así enfrente, pues tú te pones así, copiarlo como en espejo. Y eso es algo que inconscientemente a la gente de enfrente lo relaja, le quita esa defensa porque estás teniendo su mismo lenguaje corporal. Pues yo hice todo lo que podía hacer, ¿no? Y al final llegué, me da calor, ya me dio calor. Llegué a Daza un día, hay 2 edificios en Adasa, para gente que entiende, el edificio nuevo donde están las oficinas nuevas y el edificio viejo donde está la consulta externa, donde se da la consulta. Yo llegué a la consulta a Bueno, las te 6 de la corrijo mañana. ahí porque son muchísimo más edificios. Están las Ah, de bueno, claro. los viejos, Sí, que son dos torres. En realidad está la parte universitaria, la parte de laboratorios, después donde está consulta ahora. Es que lo remodelaron. Y aparte está el edificio, es que uno no lo ve como solo dos, pero en realidad son de edificios, es una ciudad. Para lo que entendemos acá, es una ciudad. Y después está el edificio nuevo y después está el edificio de pediatría y, exacto. Y ginecología. ajá, y bueno, y después el mall, porque hay un mall dentro del, que la gente aquí no logra entender eso, sí, pero hay un mall dentro del hospital y además está el edificio, bueno, dentro de ese mall también está la parte que hay no el research, ese también, pero al de abajo, sí, ese nunca entré ahí, la verdad. Porque es un research sí, no sé qué, el del parqueo, por el que está por los parqueos. No, pero ahí tiene, ¿cómo se llama? Un hotel. Está el hotel también. Ah, claro, un hotel, claro. Bueno, Y entré a cosas que uno uno, de esos aquí en Costa edificios. Rica eso no existe, entonces, No, no, en México tampoco, para nada. pero bueno, ajá, Es ajá. una ciudad, pero me mandaron, yo dije, ¿dónde puedo encontrar al profesor? Y me mandaron ellos, yo obviamente no tenía dónde quedarme, me quedé en casa de un amigo que estaba haciendo de ahí la especialidad, un ortopedista, porque pues no vivía en un hotel, no tenía dinero. Me mandaron a este lugar y era un lugar todo oscuro, un lugar de la consulta externa, y yo llego ahí a las 6 de la mañana,
y estoy Al edificio sentado, viejo, sí. un edificio viejo con mi traje, que ahí nadie usa Sí, traje. eso es lo Me dijo peor. mi amigo de allá, me dijo, corbata, no te pongas corbata, o sea, aquí te van a ver como un bicho raro, quítate la corbata. Ok, pues voy en traje sin corbata y ahí estoy con mi libro, con sus artículos y llega una enfermera, que es una preciosa, y me dice, ¿qué haces acá? O sea, ¿quién te manda aquí a las 7 de la mañana? Yo llevaba media hora esperando en una sala oscura donde reciben a los pacientes. Imagínense una sala de 50 personas y estaba yo sentado ahí. Y le digo, no, es que soy de México, con un muy mal hebreo, y luego en inglés. I have to speak with Professor Margolis, there has been a misunderstanding. Me dice, perfecto, pero no es acá. Está súper, súper, súper mal. Entonces me llevó ella al Qué edificio nuevo, linda. me dijo, ve al piso 8 y entras y preguntas y a la izquierda, no sé qué. Y total, llego a la oficina y veo a una secretaria que también es una preciosa Tziona. Y le digo, llegué a las 6 de la mañana, vengo de México. He hablado contigo varias veces porque hablaba con ella, la diferencia de horario. Le digo, hay un malentendido, necesito hablar con el profesor Margolis. Vine de México a aclarar esto. Y se queda así. Me dice, ok, déjame le marco, no te preocupes, siéntate, espérate. Me pasa a su oficina y de repente llega él muy serio y le dije, Y tras de eso es además, gigante. O sea, es gigante y me acuerdo porque le digo, me temblaba la voz y yo en mi hebreo, lo voy a tratar de explicar, era un hebreo muy rústico y yo quería decir, estoy muy nervioso, voy a hablar en inglés. Y yo dije en hebreo, animeo datzvani. Atzvani es muy enojado. ¿es en Entonces, serio? sí, eso yo me acuerdo ahorita, pero No lo puedo creer. él probablemente no se acuerde. Entonces le dije, animeo datzvani, estoy muy enojado, voy a hablar en inglés. Me dijo, sí, sí, habla en inglés. Y le digo, no, no, o sea, estoy muy nervioso. Yo ahora sé que es lo que dije, pero en ese momento yo pensaba que estaba diciendo estoy muy nervioso. Y no, es muy agresivo decir eso. Y le digo, mira, estoy muy, muy nervioso, vine de México solamente a hablar contigo y aclarar este malentendido. Le dije, aquí están mis artículos, yo ya había traducido los papeles al hebreo, mis papeles, mi currículum, mi certificado de México de la carrera de doctor, ya lo había traducido, ya estaba apostillado, Que ya tenía eso todos se los paga papeles inclusive. engargolados. Sí, 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 Es una había hecho inversión una también. gran inversión de dinero. Le dije, ya tengo todos los papeles para entrar a DASA y ya quiero entrar a DASA por esto, y le entrego su libro con todos sus artículos que había publicado él hasta su fecha, subrayados. Le digo, quiero hacer esto, y se queda de a 6. Me dice, ¿qué es esto? Le digo, son todos tus artículos. Se queda de a 6 y me dice, ¿pero cómo? Le dije, sí, no, yo he investigado, he visto lo que quiero hacer. Le dije, mis papás no son ricos, yo pedí dinero prestado para poder venir acá. Es un conocido de mi esposa que me ayudó a que vieran mi correo porque yo he hablado y no tengo con quién dirigirme. No hay una asociación tipo Estados Unidos, un board que te puedas por ahí medio de ahí entrar. La organización no es fácil. Yo quiero entrar a DASA, no sé cómo hacer. Y me dice, ok, pero no tengo lugar. Le dije, no pasa nada, tú dime qué tengo que hacer para entrar a DASA. Me dice, mira, no hay lugar, puede ser que no haya lugar en los siguientes 4 años. Ya tengo un extranjero que va a entrar y ahorita tengo otro extranjero de Brasil, que acaba de entrar y él es de Brasil, Latinoamérica, y no hay lugar. Puede ser que se tarde 4 años. Le dije, no te preocupes, yo puedo empezar en cirugía general y ver si se abre. Me dijo, mira, yo no te prometo nada, aquí puede ser que no entres, pero te agradezco que hayas venido. Igual te voy a ayudar, déjame hablar con dos amigos que están, uno en Beilinson y otro Joseph Haik, que estaba en Tel Ashomer, para que entres allá. Yo Ah, le dije, mira, ujú. yo voy a verlos, este, voy a ir a hablar con ellos, fui a hablar con ellos, les entregué mi currículum, lo vieron, me dijeron, wow, no sé qué, déjalo en la oficina para que entres aquí con nosotros. Pero yo le dije a Alex, le dije, yo quiero entrar a DASA, yo no quiero entrar a otro lugar, porque sabía que en cirugía plástica, como en México y como en Costa Rica, hay lugares y hay niveles. Entrar a cirugía plástica en DASA es acá y entrar en otro Sí, lugar es mucho más sí, abajo. sí. Ahí Entonces, la cantidad de este, currículums es... todos quieren hacer plástica en Adasa, eso es muy cierto. exacto.
Entonces, yo quería entrar a lo mejor y no le iba a tirar algo menos. Entonces ahí mismo hablé con Pikarsky, le dije, yo quiero entrar a cirugía general y entro aquí y ya luego veré cómo me cambio. Me decía Margolis, ¿estás seguro que vas a entrar a cirugía? Yo no te voy a aceptar. O sea, yo no te voy a ofrecer un lugar muy duro. Yo le dije, yo voy a entrar y ya luego vemos. Y bueno, yo llegué a México contento y nervioso porque yo quería entrar a cirugía general. Cirugía general y cirugía plástica para la gente que está viendo no es similar. No me gusta a mí la cirugía general. No tiene nada que ver con cirugía plástica. Yo siento que la cirugía general, digo, cura obviamente, pero es muy... Yo creo que cirugía general, y yo comparto eso con vos, porque solo nosotros entenderemos qué tan diferente es. Lo que Es sí, otra cosa. es otra cosa, sí. Yo me acuerdo bueno, primero, lo que yo le agradeceré toda la vida a cirugía general es el manejo a los pacientes complicados, porque en cirugía general, eso sí, todos los pacientes son los pacientes que todo el mundo dice, ay, no puede ser, porque todos son pacientes complicados. Es más, no hay el paciente sano, el que llega a la consulta y dice, sí, yo tengo, no sé, tanta edad, no padezco de nada, no tomo medicamentos, no fumo, no tomo. Ese no existe. Yo creo que era como, más bien cuando uno, ¿qué? Pero de estar recibiendo los politraumas, el estar en la UCI, en el ICU, ese manejo, el afrontarse a los pacientes complicados, pero nosotros en plástica la gente no sabe, pero también tenemos pacientes muy complicados como son los quemados o los politraumas que hay que reconstruir. Entonces se te quita el miedo de abordar a un paciente complicado, que eso ya después ves a los pacientes y vos, lo que sea, no hay problema. Sí, Es lo más, manejas. el Sí, claro. problema se soluciona para llegar y se construye un plan. Pero sí es muy cierto, Pero yo esa parte es recuerdo. muy de cirugía plástica. Esa parte siento que es la parte... O sea, sí, el manejo del Sí, paciente te claro. lo da cirugía general, pero yo veía, puede ser que a grandes rasgos, porque no es chance así, pero así lo siento yo. Cirugía general es más como mutiladora, como que más destructora, más agresiva. Y cirugía plástica es mucho más fina, es Claro. mucho más de reconstruir, de devolver a la función, y eso a mí me daba mucha paz. El problema es que yo no había llegado ahí. Entonces yo llegué a cirugía, para eso me caso en México, me voy con mi esposa, me vengo con mi esposa a Israel, este, uso todo el dinero que nos dieron de regalos de bodas para medio que amoblar la casa con IKEA y demás. Mi esposa tiene que encontrar trabajo porque en ese entonces los primeros 6 meses no te pagaban nada. Sí, No sé si te ni pasó ahora. así, Abraham. Sí, Ni ahora. Y los primeros 6 meses para entonces, aprender hebreo y bueno, 5 meses y medio y los primeros 6 meses no te pagan y estás a prueba, literal. Te dicen, si no estás a das la prueba, talla, te echamos te vas. y es Y toda tu inversión. Y mi esposa estaba, pues también, pues medio deprimida, la pasó muy difícil. O sea, sale de su casa, de su familia, de todo, dejamos todo. Te vas para allá y me acuerdo perfecto, para que la gente entienda el shock que es, por más que yo soy judío y hablábamos algo de hebreo. Llegamos y nos fuimos al súper, ¿no? Nos entregaron el departamento donde íbamos a vivir, nos vamos al súper porque tenemos que comprar todo. fijo a los Y Sherat estamos para que los fuera más dos. barato. Sí, ¿verdad? No, estábamos los dos en un lugar que es como el centro de Jerusalén, que se llama Talpiot, que es En el centro Talpiot. como de fábrica. Habíamos ido en camión porque me dijeron que había un súper, y viendo el aparador de shampoos, jabón, no teníamos idea cómo se decía nada. ¿Qué es jabón de trastes? ¿Qué es jabón de ropa? Y los dos llorábamos y decíamos, ¿ahora qué vamos a comprar? Mi esposa lloraba y yo trataba de no llorar, de aprovechar y decirle, no, pues ahorita preguntamos, ¿qué compras? No sabes, no entiendes qué dice nada, no entendíamos nada. Wow. Y pues comprábamos, mi esposa me acuerdo que iba al súper y me platicó, ella hace poquito, le copiaba la de al lado, el shampoo. Decía, ¿qué es esto? Es shampoo. Pues compro el mismo. No sabía qué comprar. Wow. O sea, era muy duro, fue muy duro. Claro, Y yo eso yo no estoy lo entrando a viví. una especialidad Claro. que no, sí, porque tú sufrías por ti, yo sufría por mí, por la No, otra. no, no, yo eso no lo viví porque yo tuve unos ángeles que realmente Bueno, Janela, no, en eso no la conocía yo a Yane, que es de mi mejor amiga,
Pero en ese momento yo fui por Roger Quesada, que él hizo ortopedia allá en claro. Adasa. Ajá. Y estaba también Alfredo. ¿Te acuerdas de Alfredo? Bárcenas. Y ellos fueron los que me dijeron, aquí es donde tenés que hacer, venite, ¿verdad? Y yo Roger siempre he respetado, más que amigo, también lo he respetado muchísimo académicamente porque es otro geniecito. Y entonces, ¿verdad? Yo siempre he dicho, no, ahí es donde me tengo que arrimar, ¿verdad? Si quiero ser de los mejores, ahí es donde los mejores están. Y ellos me dijeron, recuerdos, unos ángeles. Ellos vivían juntos y me dice, venite a la parta, no pagues nada, vení, ¿verdad? A hacer la prueba, a ver si te van a dejar o no. Y son, ¿verdad? Meses. Y me dice, tranquilo. Pero yo iba con ellos al súper y ya ellos sabían, ya tenían... Ellos sabían el Pero idioma eso y todo. sí, wow, no me lo hubiera esperado, wow. No, yo tenía amigos allá, Gabriel Freund, Jorge Fischler, esa gente que ya llevaba ya también de ortopedia unos cuantos años, que nos ayudaban un poco, pero esa parte era muy difícil. Claro. Era muy, muy difícil y más el cargar con alguien más. Esa parte, o sea, ella me decía, Natalie me decía, es que yo estoy siguiendo tu sueño, Sí. Natalie, mi esposa. Qué Y crack me apoya, ella, wow, no, miren, ahí está atrás. Y a los 12 días de llegar a Israel, ella se puso a trabajar. Ella agarró trabajo como chef repostera en un hospital, el mejor hospital de Jerusalén, en el King David. Se metía unas putizas, o sea, se metía unas jornadas de 12 horas y sacaba el dinero para poder vivir, porque los primeros 6 meses no nos pagaban. Entonces, ella no, y mantenía ese la es casa. otro ángel, yo no sabía eso. Sí, claro. El próximo podcast yo va me a ser ella acuerdo, invitada. va, ahí sí vas a llorar. No, No, ella, o sea, cuando lo cuenta ella desde su perspectiva fue muy duro. claro. De verdad fue muy Peor duro que, porque es más, además peor que cualquiera de nosotros, porque es cierto, ella está dejándolo todo para vivir el sueño de su esposo. de alguien más, exacto. Entonces, Uf. y más que no, ni siquiera era mi sueño. O sea, uno dice, bueno, pues ya entró a cirugía plástica y demás. Bueno, cierto, Yo no tenía pero... nada seguro. Yo estoy en cirugía general haciendo algo que no me gusta. Sí, más Me acuerdo de que, alguien le tuvo que haber dicho a tu esposa, están locos. claro, claro, y ella dejó su casa en México. O sea, dejó todo. Tenía un negocio en México que lo dejó y lo dejó todo por mí. Wow, una gran Y mujer, entonces, sí, lo máximo de la vida, lo máximo de una la gran vida. mujer. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba a Daza y estaba en cirugía general y cirugía general es muy duro para la gente que no sabe, los cirujanos generales son muy duros. Y como ellos veían que yo hablaba algo de hebreo, que yo era judío, decían, tú no vas a hacer ulpanes son clases de hebreo. No, tú así aprendes, tú vete a Trom Nituach, tú vete a checar a los pacientes, vete Sí, con escriba. otro ángel. Para mí fue con Nawaz. Nawaz, Nawaz un también. presidente. Nawaz yo lo voy a traer aquí. Él tiene que venir y él tiene que Sí, sentarse en la casa, me en mi casa a ayudaba comer con mi familia. sí. Y yo sacaba las cartas de alta, en México no existe eso, pero cuando tú te vas de Israel y te vas de alta del hospital, te dan un resumen. Y yo agarraba los resúmenes, La como teníamos epicrisis la que laptop de mi nosotros esposa conocemos. en... Aquí le llamamos Ah, epicrisis. exacto, aquí en México no hay nada. O sea, no te da nada. Pero allá te daban una carta y yo pegué estampitas, stickers con las letras en hebreo en el teclado, porque acuérdense que las letras son diferentes. Entonces ahí tienes que escribir en las letras y lo que se pronuncia como A en español y lo que se pronuncia como Aleph o A en hebreo no está en el mismo lugar, Sí, para que la no. gente entienda. Yo, O yo, sea, yo agarré un es muy corrector con un diferente. lapicero en mi laptop porque no encontré igual, uno no sabe ni dónde ir. No encontré dónde comprar esos stickers y entonces lo que hice fue con un corrector, ¿verdad? Piedra blanco, agarrar y pintarlo en mi teclado. Y estoy hablando de una computadora cara, pero uno está en una necesidad que yo tengo que aprender. A mí no me interesa lo que tenga que Claro, rayar voy y a hacer. pintar la computadora. Yo me acuerdo que llegaba en las noches y entonces lo primero que hacía era transcribir. No había, no sé si había, o chance yo no lo conocía. Google Translate no era tan bueno. Había uno que se llamaba Morphix. Ahorita era Google Nada, es Translate, pero en Google ese momento no Translate. era tan bueno. Yo agarraba uno que se llamaba Morphix, que era una página israelí. Entonces, primero transcribía, o sea, pero me acuerdo que me quedaba a veces 2 minutos buscando dónde está la letra.
Me sentía un abuelo. Transcribía y mi esposa no estaba en la casa, entonces estaba trabajando, yo transcribiendo. Ya después de que transcribía la carta entera, me podía tardar 2 horas o 3 horas. La traducía, entonces iba viendo palabra por palabra qué era, qué era. Para que llegue al otro día y acuérdense que cuando uno entra a la residencia, más los primeros 6 meses, uno tiene que demostrar que sabe. Entonces, nosotros después de un largo trabajo en Latinoamérica, sabes que uno tiene que llegar a demostrar. Pero cuando ellos preguntan algo, tú te tardas 10 minutos en entender qué preguntaron, hablan muy rápido, no entiendes nada. Y entonces para cuando te preguntaron ya quedaste como un idiota que no sabe y entendiste lo que estaban preguntando 10 minutos después. Ya pasaron de tema. Entonces, era un No, nivel de allá es que estrés. también el nivel es, yo sí sentí mucho también por allá el nivel es muy alto. Muy alto. La gente es Entonces, muy inteligente. exacto. Y la, Acuérdense que la gente ahí empieza a estudiar medicina a los 25 años o a los 24 años. Nosotros empezamos a estudiar, yo empecé a los 18, Castro. ¿Tú a qué edad empezaste? a los 18 también, bueno, 17 Sí, pero ¿qué me, querías me hacer a pasé los de 17, carrera. 18? Querías tomar y estar con los amigos. El nivel de enfoque y el nivel de madurez que uno tiene a los 25 y uno tiene a los 18 es muy diferente. Jamás, es muy Entonces, diferente. Y eso es cierto, estás yo siempre tú, he dicho eso, que en realidad uno toma, a ver, igual es en Costa Rica, que vos tomas a los 17 años en el colegio y uno entra a la universidad de 17 años no y, tienes idea de la vida. y cómo vas a tomar una de las decisiones más importantes de tu vida a los 17 años. A ver, yo me cambié de Exactamente. carrera también. Yo también me cambié de carrera. Yo decía, ¿será que no, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida? ¿Será que lo hago? Y ya tomas una decisión, pero a los 17 años, No tienes idea de la vida. sí, O sea, eres un imbécil, eres un niño. sí, claro. ¿Dónde Y está? entonces, ¿Con quién tengo que salir y a dónde es? Dígame a claro, dónde tengo que entonces ir. la madurez que le pones a la carrera es mucho menor que la madurez que le ponen ellos. Entonces yo estaba de 28 años en la especialidad cuando mis co-residentes de mi misma edad tenían 33, 34, que estaban empezando. Entonces, sí fue muy difícil, muy difícil. Yo estaba en cirugía general y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, no, estaba deprimido, pero no podía mostrar nada. No podía mostrar que estaba apachurrado porque yo estoy en mi sueño. En teoría, yo me estoy yendo a seguir mi sueño, yo ya logré entrar Uf, sí. y, y yo me acuerdo cuando me tocaba operar con Almogui. Almogui es un cirujano general muy bueno. ¿Cómo Lo hace que al tiene de Mogi bueno para lo que tiene uno de lo odie y lo ame cabrón. tanto al mismo tiempo, verdad? Porque yo al Yo final me nunca lo fui llegué a amar. enamorado. Yo nunca lo llegué a amar, los demás sí. Pero a mí me ponía, me acuerdo la primera vez que me dijo, eh, ¿cómo me había dicho? Me dijo, ve a hacer la historia clínica. En el pase de visita, dicen, bueno, revisa a un paciente, ¿no? Y ahí lo revisan 2 minutos y cirugía general. Sí, Y yo sí. aquí le empecé a tocar reflejos, y hay reflejo de abdomen agudo. Me dice, ¿estás haciendo vudú? ¿Estás haciendo vudú? ¿Eres de México? Salte de aquí. Y me corre. El Eso es pase de visita demasiado al con Mogi. 20 personas. Es un cirujano general muy bueno, Sí, pero es que cuando es entra a excelente. quirófano se vuelve un ogro. Grita, te pega, te quema con el cauterio. Ya No sé nosotros si a ti ya te llegó a no. quemar. Ya A mí nosotros ya sí. no. ¿Sabe? Te voy a explicar por qué ya no. Te voy a explicar por qué ya no quema. ¿Por Ahorita qué? te voy a contar esa historia. Pero a mí me quemó y me pegaba cuando la primera cirugía y yo Ujú. salí y me acuerdo que la enfermera era Shuli, ¿conoces a Shuli? Claro, obvio. Shulinka, preciosa. Ella ha venido Y aquí a Costa terminó Rica, la primera le encanta el cirugía, Atlántico, de hecho. ¿en serio? Ujú. Cuando terminó la primera cirugía me dijo, puedes llorar, no vas a ser el primero. Y tenía ganas de llorar, muchas ganas de llorar. No tenía idea de nada, me había pegado, me había quemado, me había dicho, ¿qué haces acá? Me acuerdo que me había dicho, yo le decía, ¿Ken doctor? O sea, sí doctor, todo lo que me decía, ¿no? Haz esto, agarra acá, quita acá. Y yo decía, sí doctor. Pero hablaba tan rápido, ni los israelíes le entienden. Sí, es que Habla tal tan vez. rápido en quirófano que algo me pregunta y yo le decía, ¿Ken doctor? Le decía, estoy preguntando algo. Y me está diciendo, sí, no me entiendes nada, vete al pan. Yo me Decía, es que río, hablas muy perdón a la rápido, no gente, te yo me río entiendo. porque yo pasé por eso mismo y sé lo que es estar en eso, o sea, que uno se siente humillado porque primero no le Humillado, esa es estás, la o sea, palabra. no, ellos, es cierto, ellos tienen mucha presión, ¿verdad? Y más al Mogi, que tienen también mucho nombre,
y el jefe de No hay departamento vet, justificación. y entonces no tengo No hay tiempo. justificación. Y sí, es cierto, no hay justificación, es cierto. Pero cuando te hablan, uno se siente humillado porque es como, no me haga perder mi tiempo. Si no tiene ya la respuesta, no es usted, aléjese de mí. Y lo hacen como que si no fuera... Lo hacen Ay. de menos. No, pero además y yo me preguntaba ahí en ese momento, ¿qué necesidad tengo de estar haciendo sufrir a mi esposa? De estar, ya había pagado más de todo lo que tenía, estoy endeudado para irme a un lugar que sí es el mejor, pero que ni siquiera me están, o sea, no me están dando la oportunidad, no estoy pudiendo demostrar lo que sé, porque no entiendo, porque me están pegando y me acuerdo que ahí te quemaba, ¿no? Estaba operando con el cauterio y metías la mano y pues te quemaba, ¿no? Ahora, voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar por qué dejó de hacer eso y a Castro ya no le tocó. Ya después, cuando yo estaba en cirugía plástica, ahorita les voy a platicar cómo entré a cirugía plástica, pero ya después estaba operando, ya era reciente, cuarto, quinto año, con otra cirujana plástica y Almogi eh, y otro mexicano. Estamos operando una reconstrucción abdominal, un paciente con una hernia enorme. Estamos haciendo una cirugía que se llama component separation, separación de componentes, que es para poder cerrar los músculos del abdomen. Y de repente, Con Dalit, fijo, estaba con Dalit ahí. con Dalit. Claro. ¿Tú estabas? No. Bueno, Pero pues usted, estaba con Dalit, si es Dalit. component es con Dalit. Exacto. Y bueno, Almogi le dice, Dalit Almogi le dice, ya estás más tranquilo, cuando yo estaba en cirugía general no eras así. Y dice, ¿cómo? Yo era igual. Le dice, ¿cómo? Ya no los quemas. Y le dice Almogi, ¿cómo? Nunca te quemé. Se quita los guantes de quirófano, los tira, y dice, mira, esta cicatriz es tuya. Y él se quedó blanco, se quedó con una vergüenza. Perdón. Sí, sí, tú me quemaste cuando yo era residente. Y desde ahí yo creo que ya no los quema. Wow. O sea, y tras de Pero eso como a la mitad de 20 la años cirugía, después, se ¿verdad? quitó los guantes y le dijo, mira, esta cicatriz es tuya. Y a mí, yo también aquí tengo una de él. Yo me acuerdo que lo que me hacía era que me pegaba con Con de la de Bakey. Bakey. Claro, Ajá. que uno metía la mano porque él quiere que, bueno, Él o quiere que sea, uses las dos manos. él Usa sí las quiere, dos sí. manos. Exacto, usted tiene dos manos, ¿dónde está su otra mano? Y lo otro es que siempre, yo me acuerdo que yo sudaba ahora se lo agradezco, tal vez no sea la forma, pero se lo agradezco mucho, porque él siempre me decía, Dios libre, ¿verdad? Agarrar la pinza, acomodar la aguja. No, él decía, no hay movimiento. ¿Por qué desperdicia movimientos? Entonces uno se ponía tan tenso de yo agarrar y hacer solo dos movimientos para hacerlo fluido que le da a uno mano, pero muy violento. Un No, la gente poco no entiende. violento. Si yo sabía que tenía que entrar con él al siguiente día, yo no dormía. No dormía del estrés y del nervio de decir, no voy a saber qué hacer, me va a pegar, no, o sea, era un estrés fuera de serie, fuera de No, serie. Yo no dormía. claro, yo recuerdo que a mí me pasó igual, me pasaba mucho con él. Es más, yo creo que con él más, porque Pikarsky tan enojado era, pero en sala más bien era muy contrario. Pero yo me acuerdo que con Almogi yo lo agarré eso muy personal. E inclusive yo le agradezco también a él, sea como sea, ¿verdad? Tal vez en mi carácter o en mi forma de ser, yo lo agarré eso como un reto. Y yo decía, usted juega que es el... Entonces yo me decía a mí mismo, ¿no? Yo decía, él, yo voy a hacer que él me necesite a mí. Y yo ahí sí, bueno, se pone uno ante la carrera y deja uno, ¿qué no deja? Ahí sí, lágrimas, sudor, ¿verdad? No duerme. Y yo recuerdo que una de mis metas era, tal vez yo me agarré de ahí para refugiarme en el reto y no refugiar, porque si no es de ponerse a llorar y ahí yo también, yo decía, ¿yo qué tengo que estar haciendo aquí? Si yo puedo hacerlo allá, yo había entrado aquí, pues pasé primera, segunda etapa, yo decía, ¿qué tengo que estar haciendo aquí? Si yo me puedo ir a Costa Rica, entro a mi especialidad, hago lo que sea y listo. Y Esa es la necesidad de sobresalir. Eso es lo que exacto. yo quería y tú también. Y No después, querías hacer lo que todos hacen, quieres salir exacto. mejor. Y llegué a darme el lujo porque Almogi cuando yo me fui fue uno de los que me agarró y me dijo, Castro, tengo que decirle, usted es de los pocos residentes he visto como usted, muchas gracias, es una pena que se vaya,
Me lo dijo también Schussman, pero al Mogi me llegó, yo creo que más que... Al final yo creo que me llegó más al Mogi porque uno sabe las lágrimas que eso implica. Y entonces le digo yo molestando, me acuerdo muy bien porque le digo yo molestando, le digo yo, no, hombre, Doxy, voy a ir a molestar a Plástica. Y me dice, usted no molesta, me dice, usted es una de las personas que más dura ha trabajado que he visto. Y sé que le va a ir muy bien. Y claro, que me haya dicho eso él después de tantos años, es como, ¿verdad? Porque es una inversión. Sí, claro, yo llegué, es más, yo llegué, yo lloré, yo llamé a mi, cuando esas cosas pasaban, la gente no lo sabe, pero yo llamaba a mi mamá o a mis hermanos a contarles o les mandaba un voice message, si estábamos en horas, ¿verdad? Si no podía llamarles, y les mandaba un mensaje de voz y llorando y diciéndoles esto, o sea, porque, claro, yo creo que la gran el gran pago de uno de irse allá no es ni siquiera el tiempo, la distancia, la paga. Yo creo que es más la familia. Porque yo les decía a ellos, yo los estoy perdiendo, no ver a mis sobrinos crecer, no ver a mis papás envejecer, no estar con mis hermanos en sus cumpleaños. Eso era lo que más me dolía. Entonces, cuando me pasaban esas cosas, yo lloraba, porque yo les decía, no estoy en vano aquí. Este esfuerzo de la familia, porque al final es un esfuerzo de familia, yo les decía, no estoy perdiendo mi tiempo, algo estoy haciendo bien. Pero esos son momentos de verdad, y son tan poquitos, porque allá no le dicen a uno, nadie le dice a uno, mira, lo estás haciendo bien. Muy bien, buen esfuerzo. Nada, ahí no hay palmadas en la espalda. Es Para duro. nada, al contrario, y menos del Mogi. Que estoy, bueno, quería que les contaras esa parte porque a mí cada vez que lo escucho me impresiona, porque mucha gente cree como que decir, como que, ay, te aceptaron, enviaste tu currículo y te aceptaron. La gente no entiende que No, uno no, no, la compite gente no contra entiende lo que hay cientos de detrás. personas y que llegues y todos llegan a hacer lo mismo. O sea, todos llegan a rotar, todos llegan entregan su currículum, les preguntan, todos hacen lo mismo que uno tiene que hacer. Entonces, ¿cómo haces a un lugar para diferenciarte a un lugar, claro, cuando no entienden a un lugar que está también acostumbrado a eso, que haya gente de todo el mundo, de África, de Europa, de Asia, y de América, ¿verdad? ¿Cómo haces para diferenciarte? Eso la gente no lo entiende, pero sí, uno tiene que ponerse, es más, la vida de uno ponerla aparte y uno decir, aquí no se duerme y el dormir me quita tiempo, ¿no? Yo agarraba, por ejemplo, bueno, tú te vas a... ahorita les voy a platicar cómo entré a cirugía plástica, pero cuando entré a cirugía plástica para diferenciarme, que tampoco entendía mucho, pero ya entendía mucho más, siempre tenía adentro de mí hojas de bisturí para abrir los Javishot, los vendajes de los Es verdad. pacientes, tenía agua, o sea, mi pijama quirúrgica estaba llena de cosas para que en el pase de visita no tener que ir a buscar, yo ya lo tenía. Entonces, ya estaba listo. Tenías que encontrar la manera, tenías que pensar outside the box para ver cómo le hacías para diferenciarte de los demás y que vieran que estabas un paso más adelante. Ujú. Ese es todo el mindset, estar un paso más adelante de todos y así empezar a destacar. Y bueno, ahora les platico cómo entré a cirugía plástica, Castro. Pues, por favor. Bueno, Es que vos, entonces yo llevaba creo que vos yo, tenés que escribir un libro. Agarraste podcast nada más de base como para ir agarrando apuntes, pero vos tenés que escribir un libro. es que yo después de estar en cirugía general los primeros meses, yo obviamente mi esposa trabajaba, yo quería entrar a cirugía general no me gustaba, yo hacía en cirugía general todos los procedimientos abiertos, quitaba que lipomas chiquitos, quitaba que Lisandro me ponía siempre a hacer las cosas, Lisandro es un ángel también del cielo, Uy, era qué mi residente tipazo. grande Uf. y me ayudó y me apapachó y me llevó Lisandro, o sea, le decía yo cuando, quiero cirugía plástica. cuando me mandaban a mí a dar la consulta externa en Ciro General, tras de eso, uno llegaba y terminaba, la consulta terminaba, de pacientes terminaba a las 3 de la tarde. Y yo recuerdo que uno se liberaba, si acaso, a las 2 de la tarde para poder ir, o sea, nada más para dejar los pendientes e ir a la consulta.
Y yo me acuerdo que 16 pacientes esperándolo. Y llegaba Lisandro sin pedirle. Eso es un caballero también. Qué bruto. Me decía, sin pedirle, llegaba yo y veía 16 pacientes. Yo decía, Señor Padre nuestro, por favor ayúdame a verlos rápidos y que no esté tan complicado para poder verlos más rápidos. Y cuando en eso yo iba viendo pacientes y me decía una secretaria, me decía, Doc, después le agradece a Lisandro porque ya le ha visto como 5 pacientes. Y yo, al día siguiente yo agarraba y lo abrazaba, le decía, muchísimas gracias. Siempre me decía, no, hombre, tranquilo. Sí, Sí, no, él es una gran persona. Pero bueno, la vida está llena de esos ángeles que cierto. te ayudan y a salir de esas. Y por eso nosotros tenemos que ser los ángeles de los demás. O sea, Sí, tenemos que devolverle a los que vienen. sí, Ahorita te voy a cierto. platicar una historia de un neurocirujano muy bueno. Pero bueno, yo estaba en cirugía general y quería entrar a cirugía plástica. Entonces, yo en cirugía general en Israel es como en Estados Unidos, no sé cómo sea en Costa Rica, pero ellos ven la parte de cirugía mamaria, de cáncer de mama. Y a nadie le gusta. Entonces, a mí me gustaba porque me gustaba la parte reconstructiva. Entonces, yo siempre me iba a operar la mama y les decía, igual, al final no era todavía muy indispensable en el departamento porque pues estaba empezando. Les decía, me quedo unos minutos a ver la reconstrucción y me quedaba toda la reconstrucción, aunque luego me regañaran. Le decía a los de plástica, ¿me puedo quedar a ver? ¿Me puedo quedar a ayudar, por favor? Nada más para ver. Y me quedaba atrás viendo para que vieran que yo estoy interesado en cirugía plástica. Y les decía, Claro, yo quiero porque a ser uno les cirugía plástica. incomoda, más bien el residente, no dejan que, yo me acuerdo que siempre llegaba y sobre todo con neta, Castro, vaya usted, lave al paciente, porque yo no confío mucho en los que es muy quisquillosa ella, muy Es detallista, muy ¿verdad? Todo se... quisquillosa, pero yo me quedaba atrás viendo. Me quedaba viendo y me quedaba viendo y me quedaba viendo para que ellos supieran que yo estaba atrás. Y yo les había platicado hace unos minutos que había un residente de Brasil que pues, también acababa de entrar conmigo, que era el que yo iba a agarrar su puesto en 4 años. Y era mi amigo. Entonces, este residente de Brasil se había ido casado y tiene una historia de que, al parecer, su esposa brasileira tiene una affair con otra persona y él pierde la cabeza. Y se pierde la cabeza y se va, ¿no? Y entonces nadie sabía si él iba a regresar, si no iba a regresar. Ya estaba en Brasil, yo hablaba con él, le decía, oye, ¿qué vas a hacer? Y muy duro, Sí, porque en ese sí, momento que, esa historia la conozco y sí, es muy complicado. muy complicado, porque era mi amigo, y yo decía, hay un lugar ahí, pero no puedo hacer nada. Yo me había quedado con su coche y lo tenía que él llegar a vender, iba a venir un tío de él de Brasil a Israel y lo iba a vender y él me dijo, mientras quédate con mi coche, están las llaves, ya me voy. Yo me voy de aquí, se fue, dejó todo, vendió todo, regaló todo y se fue. Y el coche no lo habían vendido. Entonces yo usaba su coche y decía, puta, ¿qué le voy a decir al jefe? No sé si él se va a quedar. Total, le pregunto una vez, oye, ¿vas a regresar o no? Y me dice, no. Entonces le mando un mail a Alex Margolis que dice, profesor Margolis, sé que se liberó una plaza, es de un amigo mío, me siento mal, pero que sepa que mis intenciones no han cambiado. Yo voy a entrar a cirugía plástica cuando se pueda. Y no me contestó. No me contestó el mensaje, no me contestó el mail y yo seguía, ¿no? Y seguía ya hasta que me mandó llamar. Me dijo, a ver, llevas 6 meses en cirugía general, vas muy bien, he escuchado muy buenas cosas de ti, sé que te quedas a las cirugías de cirugía plástica, voy a hacer una junta con todos para que te entrevisten y vamos a ver y voy a hablar con Alon Pikarski a ver si está de acuerdo para que vengas a cirugía plástica. Yo no lo podía creer, me sentía mal también con mi amigo brasileiro, porque dije, pues, al final es su lugar, ¿no? Sentía que le estaba robando algo, pero pues no fue así. Este, y bueno, hablé con todos, les platiqué pues, mis poderes, les platiqué que No, quería pero hacer, a entrar a ver, cirugía sí, plástica sí, y las oportunidades hay que aprovecharlas, ¿verdad? No es como que vos le metiste una zancadilla a algo que a veces es como muy latinoamericano, ¿verdad? El de serrucharse el piso, así, por eso es que tal vez te sentías mal, pero si era una oportunidad que se daba, a ver, claro, igual él ya no regresó nunca. Al final llegó su exacto. tío, se vendió A el ver, fue una coche, buena agarró el oportunidad que dinero y se fue. aprovechaste, inclusive. Yo recuerdo que a mí, bueno, la historia, yo les había comentado un poco a la gente del podcast
cómo fue, pero fue con Neta. A mí fue con Neta. Y fue por lo mismo de quedarme en las cirugías, porque yo decía, yo fui a plástica allá. Yo fui a cirugía general, perdón, allá. Yo no había entrado a cirugía. Es más, ni pedí porque había pasado, ¿verdad? Esto y a mí me dijeron, no hay campo y ni siquiera va a haber campo, ni se preocupe, a los ticos ya ahí ya, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, hago cirugía general y, ¿verdad? Me voy. Necesitaba por cosas de mi vida que habían pasado en nuestra familia, cosas inclusive un poco trágicas, y habíamos ya pasado y superado esas pruebas. El fallecimiento de un hermano, que eso es verdad, eso marca una familia. Ya después yo necesitaba una experiencia, yo necesitaba irme de Costa Rica. Y entonces yo dije, cirugía general, yo dije, sí, yo necesito operar, yo lo que quiero es operar, yo no puedo estar dando solo consulta. Y bueno, pasó lo que pasó, los trámites como se dieron y pero al principio me decían, puede durar un año. Y yo, ok, no, mira. Y todo se dio como en, ¿qué? 3, 4 meses, una cosa así. Y bueno, hice allá la parte cuando me aceptaron, ¿verdad? También fue pucha, es que no tiene que hacer uno. Y bueno, ya cuando estaba haciendo de residente en cirugía general, ya inclusive era co-chief, ¿verdad? Y ya me dejaban, pues estaba con Gabriel, que Gabriel me hizo florecer mucho, ¿verdad? Y, y entonces como me quedaba mucho solo, eh, eh, me tocaba afrontar esos miedos, ¿verdad? Que todo miedo es uno no se quiere sentir, nadie se quiere sentir tonto. Y yo decía, ¿y si me equivoco al decir algo? ¿Cómo decir? Y inclusive allá la gente, ¿cómo hablas? O sea, el primer obstáculo es hablar. Y lo segundo es que ya no vas a hablar con una persona inteligente y hablarle como un tonto. Hasta en eso. Y yo decía, si me equivoco, hasta en hablar, cómo lo digo, las palabras, la pronunciación, porque allá hay palabras que si usted dice, solo pronuncia una cosa, que en vez de decir, dice ja, ya cambió la palabra completamente. Y bueno, ya después me tocaba mucho cómo ascender en las cirugías, en la parte de cirugía general me decían, ya, métase a colon, haga colon, sigmoidectomies, haga todas las ileostomías, todo lo que... Y yo les decía, no, yo quiero ir a mama. ¿Qué mama ya en la de cirugía general? Es de las primeras que lo mandan a uno. Y yo les decía, y como yo ya estaba, ¿verdad? Si Gaby no estaba, entonces yo quedaba como el chief, entonces yo era el que decidía también. Y yo decía, no señor, ¿verdad? Porque estaba la chief de Beth y en eso yo estaba en Aleph. Y entonces me decía, bueno, entonces vamos a mandar a mamá a no sé quién, al residente nuevo. Y yo, no señora, yo estaba con Brigitte. Y entonces, y Brigitte ya estaba terminando y como no la amaban, y yo le decía, no señora, esa es mía. Y me decía, Castro, usted tiene que ir a Colón, ¿verdad? Y yo decía, no, yo quiero ir a mama. Porque yo sabía que, o sea, que ahí era donde yo quería estar. Claro, y me acuerdo que ahí vos fijo operaste con Nat Carmón. Sí, claro. Claro, que era una crack. Ella a mí también me enseñó muchísimo y yo se lo agradecí. Una vez que la vi, le dije, Doc, usted fue de las que a mí me enseñó cómo moverse en una cirugía, cómo agarrar un porta, cómo agarrar unas pinzas, ¿verdad? Y me quedaba porque ella siempre fue muy amiga de Neta. Y yo me quedaba en toda la reconstrucción. Claro, como ya era jefe, también o estaba de co-chief, me aventajeaba un poco de que no me tenía que volver rápido al departamento. Entonces yo decía, bueno, no, me quedo 2 que 3 horas más aquí, no me interesa. Y entonces de tanto hacer eso, ¿verdad? Fue que caí en gracia con Neta y Neta fue la que me dijo, me hace, ¿a usted gusta plástica? Y yo, ¿a quién? Yo le respondí con una respuesta. Y a Neta, ¿verdad? Que tras de eso Neta es tan seria. Y yo me le quedo viendo así y le digo, ¿a quién no le gusta plástica? Y ¿verdad? No me dice nada, se me queda así yo,
por supuesto que me gusta plástica. Yo era mi sueño. Lo que pasa es que a mí me hace, ¿y por qué nunca fue aquí? Yo le dije, no, es que me dijeron desde mi país que era imposible. Y me dice, ¿ya por qué? Y le hago yo, di, no, por esta historia y no sé qué, de verdad, de un residente. Y entonces, me dice, es que yo creo que vos servís para plástica. Y fue cuando me encontré, ahí estaba Billy ayudándole en esa cirugía. Me topo yo a Billy al día siguiente, vea cómo es Dios, en realidad. Estoy yo esperando un ascensor, ¿verdad? Lo que sea, para ir al departamento. Y perdí el ascensor por estar viendo el celular. Entonces marco el siguiente ascensor, ¿verdad? Y en eso llega Billy, y vos sabes cómo es Billy, ¿verdad? Y entonces llega Billy y llega Billy, que ahora está de editor en Chronofacial del Nelligan. ¿Sí supiste, verdad? Sí. Bueno, y entonces entra el ascensor. Nos metemos al mismo ascensor, yo lo veo, pero hago yo, ¿qué me va a estar reconociendo? ¿Verdad? Y me vio con mascarilla, ¿qué me va a estar reconociendo? Y estamos en el ascensor, él y yo solos. Yo creo que había una otra persona. Bueno, y me dice, hey, Castro, right? ¿Cómo es Billy? Y yo, sí. Y me dice, vea, no sé si le interesa. No sé por qué le estoy diciendo esto. Me hace, no sé si le gusta plástica. Pero le voy a decir, a neta, yo no sé por qué, yo no lo conozco, usted me dice, yo no sé por qué a neta a usted le gustó mucho. Yo no sé si a usted le gusta plástica, pero si a usted le gusta plástica, esta es su oportunidad. Y en eso, sí, claro, al tonto ni Dios lo quiere, ¿no? Y le pongo yo un mail inmediatamente, ¿verdad? Un poco, y le digo yo, doctora, buenas, yo soy Castro, el de cirugía general, bla, bla. Es para ver si usted tiene, me encantaría pedirle alguna recomendación de, ¿verdad? Yo ahorita estoy en cirugía general, pero de cómo tal vez uno, cuál sería el mejor camino para uno iniciar en cirugía plástica, ¿verdad? Y me dice, sí, y me responde como los 2 días. Y me dice, disculpe por responderle tan tarde. Y yo, ¿verdad? Y yo, yo me esperaba que iba a responder en un mes, ¿verdad? Y en eso y me pone, voy a hablar con Alex. Yo te aviso a ver qué dice. Y me manda, al día siguiente me manda, ya hablé con Alex, me pidió que sacaras una cita con él. Y entonces, cuando llego yo a la cita, ¿verdad? Llego tras de eso posguardia, escondido cirugía general para que no se, porque se enojaban si uno se iba. No, que de Picarsky se enojó conmigo al final, por irme de plástica. No, no me habló al final. No me dejó despedirme de él 3 citas. Le pedí para despedirme de él y nunca me las aceptó. Y hasta que Alisa me hizo como, y yo dije, ya, sí, ya, ¿verdad? Al buen entendedor. Y entonces, llego yo donde Margulis, ¿verdad? Yo ya dice hablaba hebreo, entonces la entrevista sí fue en hebreo. Y entonces, bueno, me empieza ahí a medio entrevistar, ¿verdad? Y me dice, seguro me veo muy cansado, yo estaba con suerte, tras eso en cirugía general uno anda entre más hecho leña, ¿verdad? Mejor. Y anda uno como parece pobrecitos. Y entonces entro yo y bueno, estoy ahí, seguro me ve cansado. Y me dice, vea, le voy a decir la verdad. Me hace, si neta recomienda a alguien me hace, ya, se acepta. Me hace, ahí sí vas a tener que esperar el cupo. Y yo, dígame lo que tengo que esperar, yo me espero. Dígamelo, dígamelo ya. Y listo. Después, después años, terminando la carrera, un día estábamos hablando, ya uno se, ¿verdad? Yo también con Margulis me dice, él era como mi papá ya. Y entonces, después me decía, una vez estando en una cirugía, me dijo, yo le conté que Pikarsky no sé qué, no me hablaba, me hace, sí, es que me hace, a vos te querían mucho. Y en cirugía general, querer, ¿verdad? Eso no existe Sí. aparte. ¿Cuánto tiempo estuviste en cirugía general tú? Yo 3 años. Ajá.
Yo estuve Sí, 8 meses nada más. exacto. Es bastante. Y entonces recuerdo que ese día estamos hablando y me dice, es que a vos te quería mucho. Y yo, allá no se quiere a nadie, profesor, no sé qué. Y me dice, no, me hace Castro. Me dice, ¿usted cree que yo lo acepté a usted por lindo? Y me río yo y le hago, digo, obvio, profesor, ¿verdad? ¿Cómo no? Como yo sí le hablaba así a Margulis, ¿verdad? So- cuando querían los otros residentes, querían decirle algo a Margulis, me decían, ¿usted no se lo puede decir, porfa? Que yo, ¿cómo? Sí, obvio. Y ellos, no, es que todo el mundo le tiene miedo. Pero entonces ahí fue cuando él me contó y me hace, claro, me hace, yo hablé con todos los de cirugía general. Vos eras un muy buen residente ahí y por eso fue que te aceptamos en cirugía plástica. Vos tenías muy buenas recomendaciones de todos. Y hasta yo le pregunté algo, yo, pero hasta, ¿en serio? ¿De Pikarsky? Me hace, sí, fuiste muy buen residente. Cosas que uno no sabe, porque uno por el estrés, por el tiempo y por esas cosas, usted nada más está dando el todo al 100% y a ciegas, porque usted no sabe si está funcionando. Exacto, nadie te da una palmada en la espalda. A mí me pasó cuando me fui, me decía Jalaila y un cirujano de trasplantes y el Samir, me dijeron, no, ¿cómo? Tú vas a ser el próximo, el de trasplantes, tú te quedas con nosotros. Y yo les decía, no, yo quiero hacer cirugía plástica, y ya me aceptaron. Y, o sea, ya que me habían aceptado, me decían, no, pero quédate, piénsalo, aquí vas a estar muy bien. Y les dije, no, la verdad es que yo quiero cirugía plástica. Y cuando fui, ese día iba a ir con Schussman a hablar, este, me dijo Schussman, pero es que tú nunca nos dijiste. Y le enseñé el primer correo. Primer correo. Dije, mira, el primer correo decía que yo quería hacer 2 años de cirugía general y después me iba a cambiar a plástica. Se abrió la plaza antes de los 2 años, si se puede, pero siempre mi intención fue hacer cirugía plástica. Sí, sí, nunca Entonces, no les me digas que yo te escondiste. mentí, yo A mí, nunca te a mí, mentí. a mí se enojaron y me acuerdo que uno de los que se enojó mucho fue, y genuinamente se enojó conmigo. Bueno, con Nawaz lloró, literal lloró. Y cuando yo le dije que me iba para plástica, fue el primero que le conté. Pero Nawaz era mi hermano mayor, Nawaz yo lo amo. Era mi figura de hermano mayor allá. Y cuando yo le conté, porque cuando Nawaz y yo operábamos juntos en las guardias, imagínese que la pasábamos, era tan increíble que la gente, usted sabe, que les reciban a uno una cirugía a las 3 4 de la mañana, nadie quiere operar a las 3 4 de la mañana, ¿verdad? En enfermería. Y entonces me decían, yo llamaba, ¿verdad? De emergencias, ya tengo no sé qué para sala ya. Ya está listo, ay, ya está listo, y ya tienes una emergencia, ¿verdad? ¿Qué tiene el paciente? Y uno tiene como que convencerlos, ¿verdad? Y entonces sí me decía, ¿y quién viene? ¿Quién va a estar de asistente? Y yo le decía, Nawaz y yo. Y me decía, ¿es en serio? ¿Usted y Nawaz? Ok, está bien, perfecto. Porque a la gente les gustaba, la pasaba muy bien. Y entonces nos decían en la cirugía, de verdad que aunque estemos a las 4 de la mañana, nos reíamos mucho, la pasábamos también. Claro, por supuesto. Pero sí, 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 fue la primera persona que le conté y lloró. Bueno, yo también lloré porque era como dejarlo y dejar a un hermano ahí. Claro, a tu mentor. Claro, él fue el de los primeros que se tomaba el tiempo en las guardias porque allá, bueno, yo no sé aquí, si no puedo decir que sé qué es lo que es, cómo lo hacen acá, pero allá Dios libre abrir a alguien, todo es la paroscopía. Y bueno, yo me iba al laboratorio de la paroscopía que tenían ahí en la oficina de Pikarsky y yo me quedaba ahí haciendo, ¿verdad? Pura, porque yo no entraba tanto a sala en esa época, de principio, que le van a estar dando a uno, ¿verdad? Aprenda. Y entonces yo me iba y me llevaba suturas y empezaba a hacer nudos y nudos. Y Nawaz en las guardias me decía, venga, usted entra conmigo, ni siquiera al residente mayor. Usted entra hoy conmigo, me hace usted es el que va a operar. Y entonces él era el que me dejaba a mí mi tiempo, ¿no? Como sentirme, porque todo el mundo está nadie quiere regalarle tiempo a uno, ¿verdad? Entonces él sí me Es decía que como, yo creo que la presión que hay allá, yo no me la he encontrado en ningún otro lugar. Tienes que estar en 4 lugares al mismo tiempo, te sí, hablan de trauma, te hablan de departamento, o sea, no hay, yo no he encontrado la presión que se vive en esos hospitales sí. en otro lado.
Sí, bueno, yo me acuerdo que mucha de esa presión que hablas, recuerdo mucho que había momentos, yo siempre tenía en la cabeza las meetings de Morbidity and Mortality, que yo decía, Dios libre, o sea, porque es que a nadie le interesa si usted tenía o no tenía tiempo, si tenía 6 pacientes de trauma, porque allá las salas de, ¿verdad? La emergencia, la sala de trauma, no, bueno, no sé aquí, la verdad que no sé cómo están ahora, ¿verdad? Pero en eso de tenés la del VIP, tenés la de donde está la de rayos, tenés uno, dos, tres, cuatro, o sea, 6 camas que se hacen en trauma y se pueden hacer inclusive salas de operaciones ahí mismo, ¿no? Se cierran, se separan y listo, están equipadas con todo. Y si llegaban 6 traumas al mismo tiempo, y usted solo, ojalá el otro residente operando, a nadie le va a decir ahí, a nadie. Después en las reuniones no le decían a nadie, es que estabas ocupado con otro paciente. No, señor, tiene la misma responsabilidad. Yo me acuerdo que yo le pedía a Dios antes de las guardias, cuando ya me mandaban a emergencias, ¿verdad? Porque era también un honor bajar. Que te bajaran a emergencias era un honor. Entonces, yo le pedí al Señor, ya cuando me dice Shusman, me dice Castro, me dice, le toca, ya lo queremos empezar a bajar. Y yo en vez de felicitar, o sea, en vez perdón, de De estar alegrarme, contento, estabas nervioso. claro, Sí. yo decía, Señor Padre nuestro, no puedes, yo es en serio, ¿qué voy a hacer? Y si no lo logro. Y me acuerdo que antes de todas las guardias, yo le pedía al Señor, yo decía, Señor, nada más que no se me muera nadie, que no, por favor. Pero la presión era mental, Es que la gente no entiende que cuando tú empiezas la especialidad, tú ya eres, o sea, te presentas como cirujano general, cirujano plástico, ujú, y puedes llevar 2 días en la ujú. especialidad, pero en ese momento eres el cirujano plástico, no hay más, no hay nadie más. Sí, exacto. Entonces, tienes mucho en tus hombros, mucho, mucho en tus No, hombros. demasiado. Quería preguntarte, digamos que si te acuerdas que ahora que estamos hablando de esos momentos de presión, si te acuerdas de algún paciente o algo que lleves con mucho cariño, ya sea por su complejidad o por historia de ese paciente, debes de tener muchísimos, y más vos que estás todo el día también con muchos con niños, es bien complicado, pero tenés ese que llevas aquí, que en el corazón. Sí, sí, tengo un paciente, bueno, era paciente, empezó siendo paciente privado de Margolis, ¿ok? Ah, Era un paciente, seguro te tocó operarlo, a Ari, por Ari, supuesto. con la mamá preciosa. Los papás eran los más complicados. Bueno, pues los papás tenían mi celular. Ah, Imagínate, él claro. quería que lo operara yo, los papás querían que lo operara yo, entraba a sus cirugías a veces yo solo, a veces entraba Margolis conmigo, normalmente entrábamos yo y Margolis, pero él quería que yo lo canalizara. Imagínate que cuando yo me fui de Adasa, ellos vinieron al aeropuerto a despedirme. Ah, wow. Ah, wow. Yo me fui de Israel, ellos vinieron al aeropuerto a despedirme, me hicieron una carta, de repente hablo con Rotem, con la mamá y Dan, el papá, y sí fue un paciente que me marcó porque ellos tuvieron un hijo que tenía un lunar, imagínense el 50% del cuerpo superior, espalda, casi todo el Sí, abdomen, pobrecito. brazos y cuello de lunar, un Y lunar tras de negro. eso, todas las cirugías Este, les daba fiebre después de la cirugía. O la vía se la quitaba. Siempre, todos cuando yo, claro que me tocó operarlo, por supuesto que me tocó operarlo. Y todos sabíamos, viene Ari, ¿verdad? Como prepárense a laboratorios durante la guardia, a poner vías porque se les zafa. Porque siempre le daba fiebre, siempre llegaba, yo no sé, como medio enfermillo, algo se así. infectaba, sí, siempre, siempre había cosas raras, pero ese paciente sí me marcó. Y la verdad es que varias cosas que ahora, y tú lo vas a ver, Castro, cuando empiezas a trabajar en tu país, te das cuenta del nivel de volumen de pacientes que tienes allá. O sea, allá es una locura. La cantidad de pacientes que veíamos, la cantidad de cosas que Sí. hacíamos, la cantidad de cirugía estética y no estética que hacíamos es Ujú. enorme.
Yo Sí, que fui a hacer aparte, una allá subespecialidad también a Toronto, tenemos, una de las diferencias que noté acá, digamos, en esa parte de la carga, ¿verdad? Ni me quiero poner tampoco a comparar, no quiero decir que ni que una sea mejor que otra porque no la viví, solo uno para comparar solo puede tener, solo si tiene las dos perspectivas. Pero una de las diferencias que vi es que allá nosotros hacíamos, no sé, allá en México, pero en Israel, nosotros aparte de hacer todo lo del departamento como residentes, también teníamos la consulta externa de plástica. Y son, y siempre, yo no sé por qué, siempre tiene que faltar algún residente. Y es ese dolor de cabeza y si tenés que terminar antes de las 3 de fijo, tenés que terminar antes de las 2 toda esa cantidad de pacientes. Yo me acuerdo nos poníamos a llamar pacientes cuando veíamos que era ya en exceso, llamábamos los pacientes unos días antes. Entonces yo los separaba, digamos, yo decía, bueno, este día tenemos tras de esos cirugías y consulta externa tienen las dos para que la gente entienda. Tiene parte de cirugía menor y el paciente de consulta. Nos poníamos a llamar a los pacientes para decirles, usted puede venir, por favor, hoy, o puede venir a tal hora para operarlo antes, para cambiarlos, exacto, porque yo decía, yo no puedo estar en sala en cirugía y dando la consulta externa. Así lo lograba, porque, ¿verdad? Mientras pasaban a un paciente, entonces usted veía varios, mientras lo acostaban y lo preparaban, pero a veces me tocó dar sola. Y no me acuerdo que nos poníamos a llamar y a ver cómo tratábamos de sacar eso. Entonces la carga sí es muy grande, el número de es que la pacientes responsabilidad y la es muy alta. responsabilidad, porque allá o sea, desde el minuto uno a vos sos residente y no puedes equivocarte, es que no tenés derecho a equivocarte, te ven como especialista. Dios libre no llegar a decir, es que no sabía. A Dios libre. Como es, para los que no saben, Adasa funciona, es un hospital que es público y privado. Funciona como público de 7 de la mañana a 3 de la tarde y como hospital privado de 3 de la tarde a 10 de la noche en la sala de operaciones. Hay urgencias, todo lo demás es un hospital público. Entonces, por eso tenías tanta presión de terminar a las 3 porque después empezaba la cirugía privada. Entonces, ahí tenías que liberar quirófanos y tenías que liberar los consultorios, porque ahí también se veía consultorios de privada. Pero por lo mismo, los doctores que ya hasta eran especialistas, eh, pues la privada era su ingreso y era su responsabilidad. La parte pública, ellos estaban como supervisores, pero tú hacías todo. Entonces, tú tenías la responsabilidad de los pacientes, tú eras el cirujano plástico de la mañana, tú eras el que operaba, y en la tarde asistías, entonces tenías que asistir en los procedimientos privados. Entonces, por eso era tanta carga de trabajo, es de verdad una Es carga, que no había era una así, carga enorme. no había, y si no tenían cirugía privada, además cuando le toca armar los roles a uno también, que vos, o sea, quien no está de guardia está terminando cirugía privada y entonces asistiendo, y entonces no teníamos descanso, literal, o sea, los descansos de nosotros o las horas libres de nosotros eran las horas de las que se podían dormir, ¿no? Las de las Yo después de llegué la a estar noche. en el hospital 43 horas seguidas. Yo también una vez hice dos guardias, no sé si 43 o bueno, está más, pero y fue con Gaby, vos sabes, con Gabriel, porque hubo un error, uno pedía vacaciones, ¿verdad? Entonces le ponían todas las guardias al principio, así, y yo terminaba, digamos, por decir un 31 terminaba de guardia y empezaba el primero de guardia. Tenías Ajá, todo. o sea, del mismo 31 yo estaba como de guardia. Y me dice, ¿cómo que no vio eso? Y yo acaso era el jefe de residentes, yo estaba empezando. Y entonces me hace, no, eso es su responsabilidad. Y yo, "Ujú, ¿verdad?". Y eh, yo también por ego, ¿verdad? Tal vez yo dije, no, pues yo sí, Órale, me la he hecho. sí, póngame, me la he hecho, me eché dos guardias seguidas. No sé cómo hice, no tengo la más mínima idea, Sí, la pero verdad es sí. que juega chueco el sueño y el... No, Sí, sí. es impresionante. ¿Y cómo te fue en la parte de tu subespecialidad? Porque te fuiste después A Toronto, muy a Toronto. diferente, muy diferente. Ahí es donde me di cuenta la eficiencia de Israel, de Adasa. O sea, ahí
Ahí era solamente público y se tardaban horas en ver a un paciente y horas en apapacharlo. Y tú en ASA eres Sí, uno tras otro. Venga, ¿dónde está el que sigue? Vamos, exacto. vamos, vamos. Y ahí eran mucho más tranquilos, mucho más se tomaban el tiempo. Aprendí de uno de los mejores cirujanos plásticos pediatras del mundo, de Fisher, la técnica del labio paladar hendido. Sí, Y eso, ahí yo, sí puedes rajar inclusive con eso. ¿Qué tal para la gente que lo entienda? Fisher es la técnica que se utiliza hoy para la reconstrucción del cleft lip, del labio leporino. eh, él la inventó, o sea, la escribió el artículo que de hecho no nos los pasaba para que no los aprendiéramos. Él es el referente, cleft lip. claro, no, y te das cuenta que, mira, aprendí mucho allá. Yo quise hacer cirugía plástica pediátrica porque yo veía a Alex Margolis, que es el jefe de ADASA, como ya escucharon, que era el, el cirujano plástico pediatra y operaba también cirugía estética muy bien. Y Ah, no, es Noam, que que era Margolis todo lo hace otro, perfecto. La diferencia con nosotros tal vez era en el tiempo, digamos. Si neta dura hora y media en unas mamas, él las hace en 2 horas y media, digamos, pero le quedan perfectas. Él no hace nada mal. Yo nunca le vi una cirugía que yo diga, ah, qué fea, no, y nunca. Noam, que también opera espectacular. Sí, Los dos eran cirujanos plásticos pediatras y a mí me gustaba mucho la cirugía estética. Yo les dije, mira, en México yo voy a hacer cirugía estética. Me dijeron, mira, si quieres hacer bien cirugía estética y quieres ser el mejor en cirugía estética, tienes que hacer una subespecialidad que sea de otra cosa, porque necesitas armas que los cirujanos estéticos no tengan. ujú, Ellos me dijeron, tú ve a cirugía plástica pediátrica y vas a tener esa minuciosidad, esa elegancia en practicar. La gente que hace un cleft lip, o sea, se necesita mucho tacto, mucha mucha simetría, mucha tercera precisión. dimensión, mucha precisión, esa es la palabra, me dijeron. Tú necesitas armas que no sean de medicina estética para poder operar bien cirugía estética. Y obviamente me encantaba el labio paladar hendido, me encanta ayudar a los niños. Y en México, pues obviamente en Latinoamérica hay mucha necesidad, ¿no? Entonces ahora trabajo en una fundación. Ayer operé 2 casos. Sí, vos hablabas de que hay que ser ángeles para otros. Vos déjame decírtelo, lo sos. Nah, O sea, vos es le estás parte dando de los es centros parte referentes en el de lo que mundo, tenemos porque que hacer. El SickKids es un hospital referente en el mundo Es el mejor y, hospital pediátrico del mundo. Number y one. wow, imagínate. Sí, Ahora está, mejor. wow. Bueno, hay veces se va con Boston acá o Ajá, luego hay eso, depende del año. Hay años que ajá. está uno, años que está dos. Diría Margolis, si está, cuando estaba Bauer, Bauer, era Chicago. exacto. Pero eh, eh, imagínate que vos estás, o sea, del número uno, le estás dando a esos niños la experiencia del mejor hospital del mundo, la mejor formación en el mundo, se la estás dando a cada niño que operas y sos un ángel. Eso de que ni te quede la más mínima duda. Mira, yo creo que todos tenemos que hacer nuestra parte. Cuando crees que eres tú, Diosito se encarga de ponerte en tu lugar y decirte no eres tú. O sea, Sí, yo creo que, digo, yo soy creyente, yo creo que todo viene de arriba y creo que cada quien hace su parte. Los voluntarios, los papás de los niños, si los papás no los llevaron, no los podría operar y al final cada quien hace su parte. Tenemos que ver en qué podemos ayudar todos y hacer cada quien su parte. Y sí, como sí, cirujano perfecto. plástico, luego te puede entrar el ego de decir, ah, soy yo. No, no eres tú. Claro, claro. Cuando ¿Qué crees que eres pasa? tú, cuando crees que eres tú, Diosito se encarga de ponerte en tu Sí, lugar y decirte, no eres tú, soy yo. sí, es cierto, es cierto. Y yo eso, vos sabes que le he puesto mucho cuidado ahora que volví, porque me he encargado de ponerme mucho en la cabeza, tenés mucho que aprender, aprender de los cirujanos con los que estás acá en Costa Rica, que he aprendido montones, me preocupé mucho de venir con una actitud muy, muy humilde y mucho de recepción, ¿no? De que aprender más y más y más y más. Y me ha ayudado porque aparte que con todos los que he topado han sido, bueno, de verdad que súper, súper buenas gentes y de todo se ha agarrado inclusive algo. Yo, mira qué lindo, mira esto, mira lo otro. Eh, em, y creo que eso es importante uno como cirujano siempre, que uno no deja de aprender. Yo me acuerdo que yo me quedaba en las cirugías posguardia para ver a Margolis y ya en un momento me decía,
me decía, Castro, váyase a dormir, ya vio muchas. Y yo le decía, profesor, es que de un punto aprendo. Un claro. punto suyo aprendo cómo se mueve, cómo esto y cómo el otro. Y me decía, sí, pero usted ya esta cirugía la sabe hacer. Tal vez para un dermoid. Sí, ¿Verdad? sí, sí, Y sí. entonces le decía, yo le dije, no, profesor, es que yo me quiero quedar. Y me decía, bueno, pero, pero, pero es cierto, yo creo que si uno no se acostumbra a estar con los pies en la tierra, hay ¿verdad? Un diosito que se va a encargar de acomodarte en algún momento. Entonces es mejor como tratar de mantenerse ahí, 100%. estar siempre como receptivo y no creerse que el ego se le suba a uno. Creo que es clave, fundamental, ¿verdad? Porque fácilmente puede perder el norte uno. Quería preguntarte también sobre, ahora bueno, que ya todos conocen también todo lo que haces y, bueno, que tanto adultos como niños, ¿cuál es tu cirugía privada? ¿Cuál es tu cirugía favorita? Ay, tengo La tres preferida. muy. Bueno, la preferida es la cirugía de labio, por la cirugía, pero también por lo que trasciende. Ujú. Es de imprimir tu huella en la cara de un niño para toda su vida. Sí. ¿Y sabes cuándo te das cuenta? Yo cuando me di cuenta que quería hacer eso para poder ayudar a los demás es cuando, acuérdate que si nosotros, tú y yo, somos cirujanos plásticos, vemos un niño con fisura de labio, en los países latinoamericanos se conoce como labio leporino, que es un poco despectivo decirlo porque no tienen lepra, pero tienen la fisura del labio. Si nosotros los vemos con esta deformidad y los vemos a veces con una deformidad grande, me han tocado ver papás que los ven como monstruitos. Le dicen, ya no se ve como monstruito mi niño y es horrible. Cuando tú le entregas ese niño a la mamá y ves la cara de la mamá cuando lo ve, eso es Sí. priceless. Eso es, eso es priceless. Yo creo Ese que, es este, no sé si a vos te pasa, pero a mí, bueno, pues vos sí sabes que yo también me muero por pediatría. sí, eh, que cuando nos mandaban, ¿verdad? Nos llamaban de neonatos o lo que sea para ir a verlos, para darles todas las indicaciones, yo a todos los veo tan lindos. No sé si te pasa a vos, pero digamos, claro, con que tenga el cleft lip, para mí, yo lo veo más bien como un angelito, no sé, es raro, en vez de, sí, claro, la impresión del papá debe ser muy, muy, muy diferente, ¿no? Pero a vos te debe pasar que uno los ve con una ternura que es claro, inexplicable, inclusive. Lo agarras y con un amor, me pueden poner otro, más bien, y yo sí, al que voy a tender a agarrar es al que tiene cleft lip. No sé si te sí. pasa, pero si uno me puedo Sí, imaginar porque que, además los ves con esa necesidad y con claro, esa, o sea, tú ves más allá, ves como lo que podría pasar si no se operan bien y claro, si no quedan bien, lo que podrían sufrir. Entonces, claro, las implicaciones y las secuelas que podría tener el labio paladar hendido si no lo atendemos de manera adecuada. por Y de cirugías supuesto. favoritas, la cirugía de cara y la cirugía de mama es me encanta. Obviamente cleft lip, pero la cirugía del facelift es algo que me encanta Sí. hacer, lo hago mucho, me encanta. Y una reconstrucción, reducción mamaria, una mastopexia, es algo, son cirugía plástica es una cirugía muy tangible, son cambios muy Ujú. drásticos. Cuando haces unas mamas y quedan espectacular, me encanta la cirugía mamaria, la cirugía de cara, la cirugía de labio, son mis tres amores, de Qué verdad. vacilón, porque esto ni la más mínima idea, pero coincidimos en muchísimas cosas. Wow, Sí, porque yo, bueno, vos sí sabías que yo te había dicho después, porque vos de hecho fuiste, la gente no lo sabe, pero yo a Jonathan lo llamo para pedirle consejos de mi next step. sí, Y entonces él sabía que estaba entre las dos, ¿verdad? Que yo quería hacer pediatría, pero si no consigo para estar en el hospital de niños, entonces que quería reconstrucción de mama, porque también me encantan las dos. Y ahora me llama muchísimo la atención porque dijiste el facelift. Y el facelift, a mí me encanta hacer el facelift. Es una es cirugía el top, preciosa. es una cirugía preciosa y la verdad es que hemos hecho aquí, digo, con el cirujano plástico que yo
que es mi socio aquí en México, hemos diseñado una técnica híbrida extraordinariamente bonita, a ver si un día te vienes a verla. No, Y tengo que ir igual, tengo que ir, ya eso habíamos tienes que hablado, venir. ¿verdad? Ya, Y ya, todavía ya, sí, ya habíamos hablado que vamos a hacer un podcast aquí los dos juntos o algo así. sí. Tenemos que, Y yo tengo que ir a rotar allá con vos, de fijo, o sea, tengo que seguirme aquí estás entrenando y qué bienvenido mejor de siempre. ustedes, porque también entiendo que tu socio y también con el que operas todo lo que es cleft lip y cleft palate, ¿no? En la asociación también es otro referente en México. Es un referente en México, sí, es de los primeros cirujanos, bueno, de los mejores cirujanos plásticos de México que hacen labio paladar hendido. Tiene un libro, de hecho, que es hay un libro que lo acaba de sacar, está en Amazon y lo pueden ver como también online. Es una guía para padres y madres de niños con labio paladar hendido. Ah, Y habla de wow, todo. Y es un libro muy bonito que escribió para los papás que tienen hijos con labio paladar hendido. Y ha sido un hitazo. Habla de, es lo máximo. Habla de él y habla de cómo pueden ayudar a los niños. Y la verdad, no es por hacer el anuncio, no gano yo nada de esto, pero la verdad es que los papás, si tienen niños con labio paladar hendido, pueden de ahí sacar muchos tips y mucha buena información, porque hay mucha información en internet que a veces claro, desinforma. claro, Entonces, bueno, ahí se pueden coachear un poco. qué bueno. Em, Quería preguntarte porque, bueno, yo no lloré esta vez de tu historia porque ya me la habías contado, no tantos detalles como ahora, eh, pero si no hubiese llorado, porque la verdad que es que, y uno conociendo también lo que hay que pasar, de verdad que tal vez uno lo agarra y hace tu historia la puede hacer suya por, por, porque uno ha vivido cosas similares y entiende la gravedad o la profundidad de lo que puede, de cada experiencia que vos viviste. Pero bueno, quería cambiar y preguntarte un poco más bien si tenés alguna anécdota que te haya pasado en Israel que la recordes tal vez ahora hasta inclusive con humor, que vos digas, mira, esto fue lo más Mira, vacilón que me me pasó ahí. pasó mira, me pasó, fue muy difícil, pero ahora lo veo con humor y creo que nos acercó. Yo tenía un residente más grande, Jonathan Bachman, Ah, Bachman, que Bachman es es un modelo. gran tipo. Es modelo, es un gran tipo, yo lo quería mucho, pero él era 2 años más grande que yo en especialidad, o sea, era 2 años más Y grande, vos jefe y de él. 7 años más grande de edad, y yo era jefe de él. A mí me pusieron de jefe porque entonces fue muy difícil. Ahora él es, si sabías, en el ejército es un comandante de muchas brigadas, o sea, tiene un rango muy alto en el ejército. De repente ponen a un pelado de México a ser jefe de residentes de alguien más grande, pues fuera y era mi amigo. Entonces, yo Sí, es tenía que cargar complicado. atrás con todos los residentes que me decían, oye, ¿por qué él no va a hacer el pase de visita en la tarde? Y yo sí. Y tenían razón. Y una vez se fue antes de un pase de visita. Y yo tenía los adscritos tampoco lo querían porque a él le gustaba solo la estética y él se iba temprano y a los residentes y yo estaba en el medio. Yo lo quería mucho a él. Yo decía, Es que es un puta, ¿ahora qué tipazo. O hago? sea, yo me acuerdo que cuando Es muy hacíamos buen tipo, alguna. pero él también a veces veía o sea, por él, la verdad. Claro, Y claro. está bien, al final, si tú no ves No, no, por o ti, sea, en nadie el va a ver por trabajo no ti. sé cómo es trabajar con él, yo nunca trabajé con él, pero es un tipazo porque sentarse a hablar porque Es una súper persona. una teja, una teja, nosotros le Yo decimos al momento hablo a con alguien él, muy me buena acaba de gente. felicitar. Exacto. Bueno, me acaba de felicitar de mi hijo, o sea, la verdad hablo mucho con él. En ese momento le dije, oye, lo dije en hebreo, pero le dije como, you're pissing in my face, o sea, me estás haciendo quedar mal a mí. Yo no puedo hacer contigo, no puedo hacer diferencias. Le dije, por más que te quiero, le escribí un mensaje, no puedo hacer diferencias. Y quiero que sepas que imagínense, yo tenía 32 años y él tenía 39. O sea, él era general del Santo que, ejército y él me santo llevaba que, 2 años. en hebreo que eso se dice, tamashtim bapanim sheli", ¿cómo se dice esa Sí, expresión? ¿Así? sí, Esa es no la así, conocía. sí. O sea, me estás desafiando. Le dije, yo tengo que, por más que eres mi amigo y te quiero, le dije, tengo que hacer contigo lo que haría con cualquier otro. Le dije, entonces te digo que de ahora en adelante, el de guardia, antes cuando pasas el pase de visita, tenías que escribir un párrafo, pero tenías que escribir, pase de visita, todo bien, el paciente bien. Sí, sí, Le dije, de ahora en adelante, el siguiente mes, tú solo vas a hacer el pase de visita y lo vas a escribir.
aunque no estés de guardia. Y lo tuve que castigar así, y se enojó conmigo. Fue duro porque yo por un momento perdí a un amigo, pero yo tenía que ser recto y ser pues, este, lo normal. Tenía que hacer lo que hubiera hecho con todos, aunque fuera mi amigo, y lo hice. Claro, Y claro. fue duro, digo, ahora con él nunca lo he comentado, pero yo creo que en algún momento lo comentaremos y se va a reír. Pero pues tuve que hacerlo, no me quedaba de otra, y sí lo hice. Y tuve otra residente chica que fue un pain in the ass para mí, se llamaba Karen, Ah, pero vieras que, que en era, serio, yo la quise mucho a ella porque yo la, la traté, ella me dio una interconsulta y le hablé muy feo estando en cirugía general, con mucho estrés, porque es que era muy buena gente ella. Y era entonces muy era buena muy gente, pero linda. era muy Jewish princess, que está Ajá, muy bien, pero aquí hay que trabajar, aquí se viene a ajá, ajá. trabajar. Y yo me Entonces yo a acuerdo veces que yo le ella me decía, decía, no, no, ¿y por qué voy a estar de guardia? Le decía, porque eres la residente más chica, o sea, ni modo, tienes que estar de guardia. Pero yo quiero operar facelift, sí, pero no vas a operar facelift porque eres la residente más chica, o sea, no, aquí no vienes a... Me decía, pero es que no puedo hacer las cosas bien y rápido. Me decía, mi querida, aquí hay un estándar. Tú tienes que hacer las cosas bien y rápido. a eso te Nadie puede, decía. no, es que no me da tiempo. Sí, no me da, ya sabes, me decía, es que no me da tiempo. Decía, pues ni modo, que te dé tiempo. Y a veces yo iba, yo como chief resident, como jefe de residencia, yo iba a ayudarle. O sea, me Claro. acuerdo una vez que un señor se quemó las manos haciendo una limpieza con cáustico y le decía, desbrídalo, no, pues no sé desbridar, bueno, pues ahí voy yo para allá, ¿no? Yo tenía que ir en mis fines de semana y yo estaba estudiando para el último step para poder entrar al match para la residencia, entonces yo llegaba al hospital a las 4 de la mañana a estudiar para el step de jefe de residentes, luego tenía que checar los laboratorios de todos los pacientes y además ayudarla a ella porque lo necesitaba. Entonces, pero ¿tú crees que una vez me agradeció? Ella me odiaba, decía que, y al final se acabó saliendo de cirugía Sí. plástica y ella siempre dijo que salió por mí. Yo Yo, sí yo, decía, estoy siendo justo. O claro, sea, yo siempre creí que estaba siendo justo. claro. Y cuando ella se salió, le dije, yo creo que no estás hecha para ser cirujana. Le dije, yo creo que siempre fui justo. Sé que tú me odias y que sé que no vas a quererlo. Le dije, si le preguntas a todos los demás, yo estoy haciendo lo que hice con todos. No puedo Ujú. hacerte a ti un trato Bueno, diferente ahora porque, es ¿no? dermatóloga. No sé si Sí, sabes. sí, espero que ya no me odie. No, no, vieras que yo, porque yo sí la quiero mucho, pero yo no trabajé con ella. Mi primer, mi, pri- mi primer, ¿cómo se llama? Impresión, No, primera como impresión. contacto con ella fue que yo le pedí una interconsulta. Y en cirugía, o sea, es militar, ¿verdad? O sea, pasa o pasa, ¿no? Y entonces me acuerdo que la llamo y era como las 6 de la tarde y no había llegado a dar la interconsulta. Me llaman a mí ¿por qué ese no? Yo estaba a cargo de eso, digamos, y me llaman a mí, ¿por qué no ha venido a dar esa interconsulta? Y la llamo yo a él. Si usted me dice a mí que usted va a llegar a una hora, tiene que llegar a esa hora. Ese paciente está esperando, tal vez porque no se les había cambiado, ¿verdad? Sobre todo estos pacientes con los que están con estas úlceras de presión grandísimas, y tenés que debridarlo, están viendo a ver si le van a hacer algo, ¿verdad? Hay que reconstruirlo, lo que sea, ¿verdad? Que uno va a dar la interconsulta. Y me acuerdo que no se les cambiaba para que llegara plástica a verlos, o si no, y no los, ¿verdad? Y entonces yo les decía, si usted llega, si usted me dice a tal hora, tiene que llegar a tal hora, no es posible que a un paciente no se le haya cambiado un apósito porque usted no ha llegado, no sé qué, no sé cuánto. Y dice que le hablé muy pesado, entonces que, que Se después se fue a puso a quejar. llorar, y me dijeron. Después le pedí disculpas yo Sí, a ella, es que, yo le dije, no, no, o sea, le hago yo no, a ver, no es que, primero, no le falta el respeto, y segundo, le estoy hablando serio, porque es serio, es un paciente que tal vez, ¿sabes qué es estar en la cama uno 24 horas sin moverme? Y tras de eso con algún olor feo y esperando a alguien nada más para que, no es que no me quieran ayudar a cambiarme, es que no me van a lavar para que el especialista venga a verme y tiene que estar ahí acostado sin... Yo dije, es una... Después me disculpé con ella, yo le dije, disculpe, y terminamos siendo amigos. A ver, pero es que tienes que hablar fuerte. Yo una vez estaba en cirugía general, cuando estaba empezando, llevaba 2, 3 meses. Todo el tiempo era muy polite, muy por favor y demás.
Y una vez siempre te hablaban para hablar con el de ultrasonido, ¿no? Para que vinieran a hacer ultrasonido para empezar a... Y le hablo al adscrito de ultrasonido y me dice, no, tenemos tiempo, no sé qué, y me cuelga. Y le vuelvo a marcar. Le dije, a mí no, yo era residente, a mí no me vas a colgar el teléfono. Si tú no quieres hacer ultrasonido, le hablas tú al profesor, ¿cómo se llamaba este? Avi Rifkin, y le dices que Uh, no quieres hacer ultrasonido. Pero a mí no me cuelgas el teléfono y no me faltas el respeto y le cuelgo yo el teléfono. Silencio en el cuarto de residentes y uh. Nawaz, Isamer, Mijael y Michelle. Rachel Geffen, ¿eh? Me dicen, ya eres cirujano general. Eso es cierto, la primera vez que uno se enoja Sí, siempre le dicen a uno. sí, O cuando uno se está enojando un poco ya, más, ya. ya Sí, no eres, ya no eres latino, ya eres te volviste al modo israelí. Y bueno, ahí tienes que sacar las garras porque si no te pisan. sí, No hay de otra, sí, cierto. no hay de otra. Bueno, y ya para ir finalizando un poco, quería preguntarte si tenés algún proyecto a mediano o largo plazo que quieras compartir para la gente también que siga, porque que también que es tus redes sociales, porfa, para que la gente te siga. Vos haces cosas tan lindas y tan honorables que también quiero que lo conozcan. Sí, claro que sí. Yo estoy en Instagram, estoy como @doctor.jonathan.saga, ahí está mi nombre. En la fundación en la que trabajamos se llama Centro Suma. Eh, es un centro de labio y paladar hendido y mis proyectos básicamente son mi consulta privada, que estoy en la Ciudad de México. Tratamos pacientes de Estados Unidos, de Canadá, de México. En Costa Rica tienen Y muy buenos cualquier cirujanos plásticos, costarricense que así que quiera no ir a tendrían que México, venir. pues te recomiendo a ojos cerrados porque Con te conozco Castro, hasta la con mano. Castro no tienen que venir. Gracias, No, no, gracias, yo, es que gracias. yo te he visto operar Este, porque yo digo, cuando yo me quedaba con neta, vos estabas con neta. Yo, sí, o no, sea, pero pues hacemos mucha cirugía estética, cirugía de cara, cirugía de contorno corporal, cirugía reconstructiva con niños con labio paladar hendido y estamos muy contentos aquí en la Ciudad de México. Ahora sí, mi proyecto es seguir creciendo la práctica privada, seguir creciendo la fundación, operar a cada vez más niños con labio paladar hendido de manera obviamente altruista. Y en la práctica privada me permite obviamente hacerlo, porque pues aquí podemos agarrar recursos para dar allá y entonces seguir creciendo. La verdad es que llega el momento, ya te llegará, Castro, que estás tranquilo, que estás confiado, que estás, gracias a Dios, con muchos pacientes y que te gusta mucho lo que haces. Yo disfruto el día a día, somos muy privilegiados de lo que hacemos. No subo tantos before and afters en las redes sociales porque mis pacientes no me lo permiten y yo no soy muy... siempre les pido a los pacientes su aprobación antes de subirlas. sí. Por eso luego si No, ven a me mi Instagram no hay consta, tantos. me consta que pasas más bien operando Trato de ser muy cauto. muchísimo. Trato de ser muy cauto en qué subo y qué no. Y muchos pacientes en la privada no quieren que suba sus casos. Entonces no lo hago. Pero por cualquier gente que quiera, hago muchas citas de valoración por Por vía Zoom, me telefónica, imagino. ya luego el paciente viene a operarse. Ujú. Pero bueno, aquí estamos a lo que se necesiten. Cualquier consejo, si hay muchos médicos que están viendo esto y quieren algún consejo, yo siempre hay que acordarse de dónde vinimos y que siempre nosotros tuvimos Eso esos era de ángeles las para ser el últimas ángel de los preguntas que demás. quería hacerte para que también le hables a algún residente. Eh, a vos como experiencia de irte al extranjero, ¿qué le dirías de recomendación a un residente o a un aspirante a residente de tu experiencia en el extranjero, si vale o no vale la pena que lo intente? ¿Qué le dirías a una persona que te llegue a preguntar, a un médico que diga, quiero entrar a mi residencia, y no sé si irme al extranjero? Miren, la mía fue una historia, gracias a Dios puedo decirlo ahora, de éxito. La tuya también, porque fuiste muy exitoso allá, muy exitoso. A mí me decían también de Castro, llegó Castro y es súper residente y qué bueno. O sea, Gracias. entonces las nuestras son historias de éxito, no todas son historias Ujú. de éxito. Entonces, Sí, es cierto. la gente luego en México tiene que saber a dónde va y por qué va. En México a veces mucha gente me dice, no, me quiero ir a España porque pagan mejor, o me quiero ir a Inglaterra porque pagan mejor. Y les digo, en Inglaterra los doctores ya como adscritos son los peores pagados de toda Europa y no pueden nunca comprar una casa, tienen los peores horarios, es un sistema social. ¿A qué te vas a ir a Inglaterra? A mí me ofrecieron trabajo en Toronto y decía, ¿para qué me quedo en Toronto si voy a ganar la mitad y voy a hacer la mitad y no puedo hacer cirugía estética y cirugía reconstructiva? Ujú. ¿Para qué me quedo allá? No me quiero quedar en Toronto. Me ofrecían trabajo, el país es increíble, pero ¿para? No. Entonces,
no siempre el irse es lo mejor. No cambian el sueldo de una residencia. Acuérdense que la residencia es un periodo muy corto. Si solo lo ven por el sueldo, están haciendo las cosas mal. La Ciertísimo. residencia son 4 o 5 años, es mucho, 6 años. En tu vida profesional, que son 30 o 40 años, es un periodo muy corto. Entonces, hay que ver en dónde te vas a tener mejores armas para poder enfrentar lo que te viene después, porque eso si se terminan los 6 años, estás solo. No tienes aquí alguien atrás que te diga hazlo así, hazlo asado. Tienes Cierto. que entrar a todas las cirugías que puedas. Solo Eso les decía yo, a mis porque yo sí te residentes. puedo preguntar a vos. Que Exacto. de hecho Tú te sí, tú pregunto. obvio, pero no voy a estar en quirófano, pero no voy a estar en quirófano contigo, vas a estar solo. Y ahí la decisión la tomas tú. Sí, claro. Y es lo que le decía yo a mis residentes. Tienen 6 años para agarrar todo el conocimiento que puedan, porque después están en el frío de la calle, están Ujú, solos. Y todo lo que agarramos de conocimiento son herramientas en nuestro cinturón. Para cuando estés en quirófano, sacas una, sacas la otra y ves qué haces. ujú. Son 6 años. Y la última pregunta que te quería decir es, no sé cómo está el asunto en México, que de los famosos cirujanos estéticos que se ponen a hacer nuestros procedimientos con formaciones inclusive risibles de horas o de días, o a veces de hasta de semanas, ¿verdad? Pero la pregunta va dirigida más bien o la recomendación, a las pacientes que no entienden mucho de esto, ¿verdad? Que sí, por redes sociales y por marketing y todas estas estrategias, no logran comprender la diferencia o por qué de verdad buscar a un cirujano plástico, estético y reconstructivo, porque es una sola especialidad, no es que se divide, em, y que no, más bien que se cercioren de que no estén yendo ante Exacto. un Yo creo que médico no también preparado. los pacientes tienen una responsabilidad. Ya no estamos en el mundo que era antes, que vas con el que te recomendó la tía y no tienes en dónde buscarlo. Hoy en día la información está. Y la responsabilidad también es de los pacientes de investigarnos. ¿Con Ujú. quién estoy yendo? Hasta preguntarle a ChatGPT. O sea, tú le has preguntado a ChatGPT por Abraham Castro, pregúntale. Yo sí le he preguntado por mí y salen todas mis Yo nunca. credenciales y sale que estoy cirujano plástico certificado y acuérdense que los likes los puedes comprar. Acuérdense que los seguidores los Cierto. puedes comprar, pero las credenciales no las puedes comprar. Entonces, es la responsabilidad del paciente investigar que sea un cirujano plástico certificado por el consejo de su país y ver que sea alguien preparado. Entonces, que no se vayan por los likes, que no se vayan por los seguidores, porque eso sí se pueden comprar. Menos, infinidad de veces, no sé si a ti ya te ha pasado, pero a mí, yo no compro bots, pero muchas veces me ofrecen, te ofrezco 50,000 seguidores por $300. Y wow. No quiero, a No, mí no me interesa que me me siga acabas de gente hacer de recomendación, Pakistán. inclusive fue para mí. Yo nunca le había preguntado a ChatGPT y eso lo voy a hacer. Y segundo, tenés toda la razón. Ahora hay una responsabilidad compartida, tal vez, ¿no? De que la gente Claro, y sí hay gente que son charlatanes, y sí hay gente que hace procedimientos mal hechos, que no puede operar y que lo opera, y que luego te llegan con oclusiones, en arterias porque pusieron ácido hialurónico en lugares donde no se debe de poner y lo hizo un médico estético, y si te das de topes en la cabeza, obviamente el médico estético está mal en hacer procedimientos que no debe de hacer, en hacer procedimientos quirúrgicos, porque no están certificados para ello, y lo hacen. Bueno, no todos, obviamente no puedo generalizar, pero muchos sí lo hacen y yo veo muchas complicaciones de eso. Pero la verdad es que la responsabilidad es compartida, no es nada más del médico que está prometiendo cosas que no puede lograr y que no debe de hacer, sino del paciente que va con un médico que no está certificado. Ujú. Acuérdense que el médico que les promete que todo va a estar perfecto y les baja lunes de estrellas, no les está diciendo la verdad. Todo procedimiento tiene riesgos, todo procedimiento hay que hablarlo, hay que platicarlo, hay que platicar cómo se van a sentir, sentirse bien, sentirse mal. Y cuando uno lo ve, pinta todo de color de rosa, es alguien que les quiere vender, no que las quiere tratar. Y hay que ver mucho la diferencia. No es Sí, vender, es tratar al paciente. vieras que un día estaba en el Congreso Médico en la parte de plástica la semana pasada y estuvo un cirujano plástico, el doctor Romero, em, y dijo algo que me cautivó, porque dijo una verdad, que es que todo el mundo enseña en las redes sociales lo bonito y los mejores casos, nadie postea nada feo, ¿no? Y entonces dijo, porque la presentación era para médicos,
que más bien deberían de juzgarnos por las complicaciones, porque primero, quien no tenga complicaciones no opera, ¿verdad? Empezando por ahí. Pikarsky era uno que lo decía siempre, el único que no tiene complicaciones es el cirujano que no opera. Y entonces él decía que deberían de juzgarnos por nuestras complicaciones y por el manejo. Y yo decía, wow, qué increíble. Eso, por el manejo de las complicaciones. Debería las redes sociales más bien estar llenas de las complicaciones, manejos y resultados post-complicación de ¿verdad? De los cirujanos en las redes sociales, porque ahí sí podés evaluar o valorar qué ver tan quién bueno es el especialista. Exacto. Claro, es lo que me decían muchos pacientes, pero yo eso es lo que decía, deberían de... para lo peor, quieres que salga lo mejor, pero estás preparado para lo peor. Exacto. Y para poder tratarlo de manera adecuada. Exactamente. Pues Jonathan, ha sido un placer haber compartido con vos. Estoy súper feliz. No tenés idea de lo feliz que estoy que haya sido mi primer podcast con entrevista, con invitado. Estoy súper orgulloso de vos. Estoy súper orgulloso de haber compartido una misma residencia, un mismo lugar de residencia con vos. Sos una persona que admiro mucho. Lo sabes, no te lo digo solo acá. Tanto porque te hago consultas, te siento como una guía porque cuando para elegir mi subespecialidad sos el que has estado ahí presente y para guiarme, y eso te lo agradezco mucho porque sé que el tiempo es oro y vos con una familia tan linda y grande, ahora con 3 hijos, uno recién nacido, y te tomas el tiempo para esto, vale oro y de corazón te lo agradezco. Estás conmigo, si quieren ir a operarse con Jonathan, por favor háganlo, para que sepan si yo tengo alguna pregunta o algún caso complicado, él es de las personas, de las primeras que va a saber de eso. Así que éxitos. Pero igual tú tienes unas grandes manos, has hecho un gran nombre, hiciste un gran nombre en ADASA, y eso te lo quiero decir porque mucha gente me hablaba y me decía, no, llegó Castro y salvó a la Majlacá, y llegó Castro, entonces quiero que sí lo valores. Gracias por tus palabras. No sé, pero uno dice que cuando te dicen algo tienes que decir merecido. Entonces, gracias. Tú también eres un gran cirujano, eres una gran persona y estás en el camino. El camino de la revalidación es un dolor de cabeza, pero no te preocupes porque lo vas a hacer. Estoy. Y ya que termines, ahora sí vas a despuntar en cirugía plástica. Estás haciéndolo bien, no estás haciéndolo por caminos chuecos. El camino bien hecho toma tiempo y las cosas buenas toman tiempo, entonces paciencia, y ojalá y este podcast les sirva a pacientes que quieren ver qué hay detrás de la plástica, a cirujanos que quieren ver qué hay más allá de la plástica y de las chichis y las pompas y nuestro realmente trabajo y qué hay detrás, y ojalá y para eso estamos. Lo que necesiten me pueden escribir, por favor. Muchísimas gracias y bueno, agradecerles también a ustedes, a los que nos están viendo o escuchando en las diferentes plataformas de redes sociales. Para mí ha sido un placer que nos acompañen, que hayan escuchado a Jonathan, también su parte humana, su parte especialista y familiar inclusive, y que ojalá nos logren entender también y poder acercarnos, que escuchen historias reales de personas que no solo costarricenses, que están en otros países, mexicano, que se ha ido a hacer y a cumplir su sueño. Y somos iguales, al final lo que nos separa, nuestra diferencia será un título, pero si seguimos siendo los mismos seres humanos. Así que me alegra mucho de que hayan estado por acá, que lo hayan conocido a él y que ojalá que estas historias y experiencias les haya ayudado a ustedes o a algún familiar, así que compártanlo. No se despeguen del podcast, vale la pena. Aquí vamos a estar trayendo a más invitados, vamos a estar trayendo más historias. El próximo invitado va a ser Saga porque todavía no hemos ni empezado en realidad. Entonces, yo feliz, aquí seguimos platicando. Exacto, así que bueno, muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo y pura vida, nos vemos, chao. Gracias por acompañarme en un episodio más. Si te gustó este contenido, ayúdame a compartirlo con tus familiares y amigos y así poder educar sobre cirugía plástica, estética y reconstructiva.
Suscríbete y dale click a la campanita en Spotify, YouTube o tu plataforma favorita. Esto fue Más allá de la plástica. Cada cicatriz guarda la huella de un bisturí, una mano y una mente. Por favor, tenlo presente. Esto fue una producción de La Resortera.